A la hora que saco mi primera tarjeta y llego a este banco, súper emocionado, regreso 6 meses después y me topo con la sorpresa que tenía cerca de un 5 o 6% menos de lo que yo había dejado. Entonces me llamó muchísimo la atención, me acuerdo que me enojé muchísimo. Le hablé a mi mamá y le dije, ¿qué es esto? ¿Cómo que te quitan dinero por guardarte tu dinero? ¿Qué no se supone que los bancos te ayudan a que tu dinero genere más? Y ahí fue como un boom para mí en el sentido que dije, no, no voy a dejar que alguien más haga y decida qué hacer con mi dinero sin que yo tenga el control, ¿no? Hola, soy Oscar Austria y estoy sumamente emocionado de darte la bienvenida a un nuevo episodio de Caminos de Libertad Financiera, un podcast cuya misión es simplificar las inversiones como medio para lograr ganar el juego del dinero. No olvides seguirme como Oscar Austria Oficial en Instagram, TikTok y YouTube. Ahora sí, mi invitado de hoy es Chema Nájera, quien a sus 27 años los rendimientos de sus inversiones le cubren sus gastos. Hoy hablamos de cómo siempre ha priorizado tener un ingreso fijo, uno variable y uno pasivo, de por qué es empleado y emprendedor en paralelo, de su filosofía de nunca comprar coche nuevo, de cómo le hizo para pagarse la universidad, de los peligros de sub y sobre diversificar y de su análisis anual para poner objetivos en cada área de su vida. Hola, mi querido Chema, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, tú, Oscar. Por fin se nos hizo. Se nos hizo, sí. Yo estoy muy emocionado de finalmente estar por acá contigo. La verdad es que es una conversación que pues llevamos ya meses planeándola y finalmente se nos va a dar. Entonces, si quieres, ¿por qué no empezamos hablando un poquito de ti? Y yo entiendo que algo interesante es, tú te pagaste tu propia universidad. ¿Cómo le hiciste? Pues digo, la verdad es que sí fue un reto bastante grande. Yo estudié en el ITESO, ahí en los jesuitas en Guadalajara. Para los que no me conozcan, soy Chema Nájera, tengo 27 años. Y pues desde el principio que salí de preparatoria, tenía muy en claro que quería estudiar finanzas. Siempre fue mi pasión y ahorita te voy a explicar el por qué. Y pues fue un proceso bastante complicado, porque la verdad es que las universidades en México privadas son muy caras, ¿no? Entonces era muy complejo para imaginarme que podía pagarme la universidad, pero la verdad es que, y a lo mejor voy a adelantar un poquito, empecé a descubrir ciertos hacks financieros que me ayudaron a hacer esta parte del pago, ¿no? Desde mandar a meses sin intereses, desde solicitar un crédito con baja tasa y hacer reestructuras, desde trabajar desde el semestre uno. Entonces, sí fue un reto bastante complicado y complejo porque luego algunas personas pues no lo entienden, ¿no? Y piensan que estás tú en otra sintonía cuando a lo mejor sí es tu prioridad pagar la universidad, pero por lo tanto exiges más, que eso es lo que me pasaba a mí, ¿no? Yo tenía maestros que sí, a veces me daba coraje cuando llegaba a una clase, no la habían preparado y tenía otros compañeros que querían irse a tomar una cerveza y yo les decía, oye, ¿cómo? O sea, me cuesta esta hora, esta clase, como por qué voy a dejar que otro cuate quiera echarse unas cervezas, ¿no? Entonces sí fue un camino bastante complejo, pero creo que me hizo muy fuerte. No, espectacular. La verdad es que no hay mucha gente que yo conozca que se haya pagado su propia universidad. Como que generalmente en Latinoamérica está la cultura de o te endeudas o te ayuda la familia, ¿no? Y creo que Sí. es padrísimo y eso ha de generar un montón de virtudes y valores que ahorita me gustaría entrar. Pero ¿por qué no nos vamos a donde todo inició? Platícame de ese punto de inflexión en Chema de ser un niño y a sus 17 años empezar a forjar esta cultura financiera. ¿Qué pasó? Mira, yo salí de preparatoria, estaba más o menos, tenía 17, iba a cumplir 18 años. Yo decidí irme a Vancouver 6 meses a trabajar con el afán de buscar comprarme mi primer coche a los 18 años. Y en ese inter, pues yo siempre fui muy biznero y tenía ciertos negocios, vendía fundas, vendía perfumes. Entonces intentaba vender todo, ¿no? Esa parte comercial que se le heredé a mi papá. Y cuando tenía 17 años, junté mis primeros ahorros considerables en ese momento. Se me ocurrió ir a ponerlos a un banco, que yo estaba muy emocionado por llegar con mi banco. Ya ves que antes te daban nada más las tarjetas
pues que eras niño, entonces no te ponían, pues no te sentías que era tu tarjeta en realidad o estaba ligada a la de tus papás o algo más, ¿no? Entonces, a la hora que saco mi primera tarjeta y llego a este banco súper emocionado, regreso 6 meses después y me topo con la sorpresa que tenía cerca de un 5 o 6% menos de lo que yo había dejado. Entonces me llamó muchísimo la atención, me acuerdo que me enojé muchísimo. Le hablé a mi mamá y le dije, ¿qué es esto? ¿Cómo que te quitan dinero por guardarte tu dinero? ¿Qué no se supone que los bancos te ayudan a que tu dinero genere más? Y ahí fue como un boom para mí en el sentido que dije, no, no voy a dejar que alguien más haga y decida qué hacer con mi dinero sin que yo tenga el control, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí inició este camino pues por meterme y enfocarme en el cómo voy a estar generando diferentes ingresos y el cómo mi dinero no vale menos. Eso era como mi único objetivo. Yo en ese momento no sabía ni qué era la inflación, a lo mejor nunca había escuchado de otros datos macroeconómicos, pero sí me había llamado mucho la atención que había perdido dinero. Y entonces, ¿eso te empuja a estudiar finanzas al final del día o qué otras cosas te llevaron a eso? Sí, a ver, eso y, por ejemplo, te voy a contar una anécdota muy chistosa. Yo, cuando estaba muy chavito, tenía como unos 8 o 9 años, yo le decía a mi mamá que quería ser gasolinero. Me decía, ¿por qué quieres ser gasolinero? Qué chistoso. Le dije, es que yo veo que todos los gasolineros tienen unas pacas de billetes y que todo el tiempo están contando billetes, ¿no? Entonces a mí siempre me da mucho la atención en ese sentido. Y en los juegos, a mí me gustaba hacer el banco y distribuir el dinero para el juego de Monopoly, ¿no? Entonces empezaron a ver ciertas cosas que desde muy chico me llamó mucho la atención finanzas y también economía. Llegué a pensar buscar estudiar economía en el ITAM, pero la verdad es que me asusté en ese momento y por no salirme de mi zona de confort, preferí quedarme en Guadalajara, de donde yo soy. Y ahí fue cuando empezó todo el tema de involucrarme al sistema financiero y a estudiar finanzas y desde el semestre uno empezar a estudiar finanzas, ¿no? Porque una cosa es la técnica y otra cosa es la práctica, que muchas veces creo que tú lo has visto en las universidades, llegan chavos que salen de la universidad y nunca han tenido práctica y esto creo que puede ser un declive para ellos porque no tienen esa práctica más pulida, ¿no? Entonces así fue como empezó el tema financiero. Obviamente a mí desde muy chico yo le preguntaba a mi papá, oye, ¿cuánto cuestan las cosas? ¿Cuánto necesitas ganar para vivir así? Siempre me intrigó mucho esa parte pues, de la economía, de por qué unas personas tienen más dinero que otras. Y sin el afán de ser chismoso, ni mucho menos, simplemente era una curiosidad genuina de ver cómo le hacían ciertas personas, ¿no? A ver, Chema, me encantaría como ir por el recorrido desde que llegaste a Vancouver y te compraste tu primer coche y luego entraste a tu universidad y la fuiste pagando. Como que ese es el punto de partida, ¿no? Quizás antes de irnos por el recorrido, nada más, platícame dónde estás hoy y Sí. luego ya llévame por ese caminito. Órale. Pues mira, hoy, después de 10 años de estar en este rubro profesional y trabajando, pues ya hoy me encuentro, soy gerente en una financiera de Guadalajara muy grande que aquí manejamos tema de arrendamiento y fideicomisos inmobiliarios. Y por otra parte, yo tengo una SAPI que damos crédito de nómina persona física y moral, se llama Mascred. El nombre de Mascred es porque queremos dar más crédito y no solo dar más crédito, sino dar crédito justo y crédito social. Y de esta parte de créditos, pues también somos brokers hipotecarios y buscamos ser como una banca privada personal para la persona que necesita cualquier tipo de cosa, desde pláticas en sus empresas, desde inversiones. Yo al final busco esta parte de la diversificación para mis clientes y pues manejo portafolios de todo tipo, ¿no? Yo al final busco esta integridad y esta ética hacia los inversionistas que puedan tener su portafolio dividido en N cantidad de productos de inversión que yo se los voy a facilitar, ¿no? Y al final me puede resumir y me resumo ahorita que mi visión es cambiar la educación financiera de este país a través de la congruencia, porque muchas veces creo yo que los financieros son muy incongruentes en esta parte, tanto como no tienen la libertad financiera, como no se enfocan en ser congruentes con este aspecto económico. Entonces, mi camino es muy chistoso porque hoy por hoy, pues te puedo decir que sí soy una parte godín,
soy empleado, y otra parte emprendedor. Tengo mi microfinanciera, tengo una telefonía, tengo 2 restaurantes, entonces siempre he sido muy inquieto en esa parte y me llama mucho la atención, pero principalmente como para desarrollar a las personas a través de las finanzas. Y creo que es un tema que, como lo has dicho mucho en tu podcast, es algo que compartimos con muchas personas y no se habla, ¿no? Entonces creo que ese es como mi punto de eje y es más o menos ahorita donde estoy parado. La verdad es que como emprendedor me encanta involucrarme a todo tipo de negocios y como financiero, pues a buscar esa libertad financiera que gracias a Dios ya la tengo muy bien plasmada y muy bien controlada. Y pues ahora en busca de la expansión financiera, ¿no? Que es esa relación que tienes con el dinero y que la tienes ya para cosas mucho más trascendentales. ¿Qué significa libertad financiera para ti y cómo se diferencia eso de expansión financiera? Ok, mira, la libertad financiera para mí técnicamente es que con tus ingresos pasivos cubras tus gastos fijos, ¿no? Pero yo creo que el dinero como tal, de las pocas cosas que puede llegar a comprar, es esa libertad, que si ahorita se te antoja a ti irte a la playa 7 días, pues tienes la libertad de decisión. De ahí en más no te puede comprar absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo la libertad la veo que tú estés posicionado en un punto en el cual tus inversiones te dejan esa tranquilidad de poder tomar decisiones sin tener que depender de tu ingreso fijo o de alguna comisión o de cualquier cosa, ¿no? Este número, ¿cómo se llega? Pues buscas tu masa crítica, que es todo tu volumen de capital que tienes, lo divides entre un cierto porcentaje, dicen que en Estados Unidos es cerca del 3%, a lo mejor aquí lo puedes dividir entre 8% por las diferencias de tasas que hay en México, y en relación a eso te sale tu gasto fijo neto, dividido obviamente entre 12, y ahí ya puedes tener esa libertad financiera. Pero al final yo lo veo como una relación sana que tú tienes con el dinero para poder tomar mejores decisiones. Y la expansión financiera yo ya lo veo como un supuesto más grande. Que déjame decirte algo, Oscar, yo la verdad creo que tienen que estar interlazadas desde un inicio. ¿A qué me refiero esto? Que la expansión financiera es ya poner al servicio de los demás muchas veces el tema económico, ¿no? Desde buscar crear una asociación, desde buscar crear, impactar y ayudar más. Pero ¿a qué te digo con esto de interlazar? Que creo que lo puedes hacer antes. Y es más, lo deberías de hacer antes, no hasta que llegues a una expansión financiera, ponerte a construir esa asociación que quieres ayudar o buscar esos proyectos sociales que quieres impactar y que quieres canalizar fuerzas. Creo que lo puedes hacer incluso antes, ya teniendo, incluso ni teniendo la libertad financiera, ¿no? Entonces, más o menos así es como yo desmenuzo un poquito estos dos términos. La expansión ya es una libertad excesiva en la cual puedes tener tu patrimonio muy bien controlado y puedes destinar ciertos recursos a causas sociales y otras cosas o a sueños ya más grandes. Y la libertad financiera es realmente, pues ya tener cubiertos todos tus gastos fijos y tus gastos variables que te pones en el día a día para ya poder estar mucho más tranquilo. Y tú hoy día tienes 27 años, ¿no? 27 años. Tú ya lograste libertad financiera, o sea, ya generas sin trabajar, sin dedicar tu tiempo suficiente para cubrir todos tus gastos, ¿no? Claro, Y claro, entonces, al final es lo muy importante que hay que decir, es que muchas veces, y creo que, no sé si te ha pasado, Oscar, cuando hacemos nuestros números, podemos pensar que necesitamos muchísimo más de lo que en realidad necesitamos, ¿no? O hay diferentes estrategias, ¿no? Hay personas que en nuestra generación, que nos dijeron? Ahorra, 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 compra un bien inmueble y réntalo. Y luego ahorra, 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 compra otro bien inmueble y réntalo, ¿no? Esa guía yo nunca me la compré y nunca la creí. Por lo tanto, yo hoy en día, pues en el tema de inversiones inmobiliarias, si las hago es más para un flipping o una compraventa, no para tener un inmueble de renta, ¿me entiendes? Entonces, por lo tanto, ahí tu cap rate, que en México, o al menos hablando por Guadalajara, está cerca de un 4 o 5% habitacional, pues ya lo puedes llevar a un 12-13% de tasas, que ahorita nuestra tasa libre de riesgo está cerca, arriba del 11%. Entonces, realmente tenemos más probabilidad de tener menos capital para poder lograr esa libertad financiera. y nada más para aclarar, cap rate es el porcentaje del valor del inmueble al cual tú puedes rentar cada año
Claro, el inmueble, ¿no? correcto, Y Chema, entonces, o sea, ya lograste libertad financiera, pero sigues trabajando y sigues emprendiendo. claro. ¿Por qué lo haces? ¿Para llegar a la expansión financiera o cuál es el objetivo? Mira, de entrada también, obviamente hay que contextualizar. Hay contextos, hoy por hoy, por ejemplo, yo no estoy casado, no tengo una hija, un hijo, que conlleva más gastos fijos. Entonces, hoy por hoy, la libertad financiera va cambiando y la expansión financiera va cambiando. Entonces, mi libertad financiera a lo mejor ahorita está más reducida, por lo tanto, sí la puedo tener muchísimo más controlada. Sin embargo, yo la parte de la libertad financiera, pues yo la voy a seguir construyendo constantemente porque para mí el dinero es un resultado y se tiene que poner para los demás, ¿no? Para generar más empleos. A mí me encantaría tener múltiples empresas, 15, 20 empresas en las cuales yo estoy involucrado, que pueda dar más empleos, ¿no? A lo mejor mi visión como empresario no es a lo mejor tener una empresa y ser la casa de bolsa más grande o la financiera más grande, sino tener múltiples empresas que puedan generar mayor riqueza 360. Y la verdad es que a mí, por ejemplo, sí me gustaría, y siempre he tenido este número, no sé por qué, de retirarme a los 39 años. Y mis amigos, más que nada, tengo familiares que se burlan mucho de mí, de que, ¿cómo que te vas a retirar? Y está muy prostituido el tema de retirar. El retirar no quiero decir que me voy a dejar de trabajar, ni me voy a ir a una playa a vivir todo el tiempo, sino que realmente ahí ya, pues pones un punto y coma en el cual ya puedes tomar decisiones, ahora sí, totalmente en la tranquilidad, y que si tú te vas de viaje o si tú te ausentas cierta cantidad de tiempo, no pase nada ni en tus empresas ni en tu trabajo, que ya no dependan de ti, ¿no? Eso yo le considero como si te estuvieras retirando, obviamente acompañado de una libertad financiera y de un sustento atractivo, ¿no? Pero sí, vamos a la expansión financiera y lo ideal es seguir creciendo Me constantemente. encanta esto que tú estás mencionando porque creo que es algo poco conversado, ¿no? El tema, o sea, mucha gente dice, quiero ser rico, quiero ser millonario, pero como que nadie lo plasma en, bueno, ¿eso qué significa realmente para ti? Y así. Y me gustaría ir al cómo. Y creo que algo que sería padre platicar es tu trayectoria estos últimos 10 años y todos los aprendizajes. Y yo sé que has tenido varios como influencias, ¿no? Y me gustaría platicar del hombre más rico de Babilonia. ¿Qué aprendiste de eso? El hombre más rico de Babilonia me dejó a mí 5 bullets esenciales, los cuales yo los uso en mi día a día de ciertos frameworks, ¿no? Yo los pongo, para los que no han leído El hombre más rico de Babilonia, es un muy buen libro que hace referencia a un hombre, pues no sé qué, era hace muchísimo, ¿no? ¿En qué siglo era? Y habla del cómo él cuidaba el oro es dinero, y el cómo tenía ciertas estrategias para cuidar ese oro, ¿no? Y el cómo él invertía ese oro. Y a mí me encanta ese libro porque también hace referencia a algo que pasa mucho hoy en día, que está en contra de eso, que es, por ejemplo, la avaricia, ¿no? Cada vez yo veo más personas que están más enfocados en el generar muchísimo dinero sin importar el cómo, ¿no? Y te topas, y ha pasado por todo México, rendimientos del 10% mensual, del 7% mensual, y una cantidad sin fin de personas que pierden su dinero por 2 razones, que son parte de las cuales yo quiero erradicar con la cultura financiera. Uno es la avaricia y dos es la ignorancia. Y juntas están peor, ¿no? Que ojalá y no tenga alguien juntas. Y entonces el hombre más rico de Babilonia te dice 5 bullets muy interesantes. Uno, conoce dónde estás invirtiendo tu dinero. Si te invitan a invertir en temas de criptomonedas, pero tú no conoces tema de criptomonedas, no te metas, ¿no? O te invitan al tema de arrendamiento y no conoces tema de arrendamiento, no te metas. Entonces, un punto importante de eso es que sepas dónde estás invirtiendo, ¿no? El segundo, y que también se hace lo más relevante de las inversiones y para conseguir la libertad financiera, es la diversificación, ¿no? Que estos puntos que te estoy mencionando, yo los personalicé a mi persona. Ejemplo, yo tengo una regla de no tener más del 30% de mi patrimonio en ningún lado, ni siquiera en mi financiera, ni siquiera en un bien inmueble, en ningún lado tengo más del 30%. Y ese es un error que a mi gusto cometen muchos emprendedores porque se van el 100% de su capital en su propio negocio. Entonces, creo que realmente no tienes que hacerlo así, al menos a mí es como me ha funcionado y me ha hecho muy bien. Entonces yo no tengo más del 30% en ningún lado, que es
conocer cómo mover tu oro diversificado. El tercero es oportunidades por tener tu oro. ¿Qué quiere decir esto? Esta persona en el libro acumulaba de vez en cuando oro para tener liquidez. Para las personas que nos escuchan, la liquidez no es algo líquido, no es agua, es cuánto dinero en efectivo tienes disponible para hacer cualquier inversión o compra, ¿no? Entonces yo tengo una regla que tengo que tener 5% de mi patrimonio completamente líquido, ¿no? Ojo, es muy importante que sepan, y creo que tú, Oscar, lo has promovido mucho, el completamente líquido no quiere decir que no está generando intereses, porque el generar intereses tiene que estar en cuentas de ahorro de alto rendimiento, en todas estas SOFIPOS que hoy en día están en todos estos neobancos, etcétera, que te pueden dar muy buena liquidez diaria y que puedes tener muy buen rendimiento. Entonces yo tengo esa regla del 5%. Luego, pues, tienes que ahorrar al menos, creo que todo el mundo ya había escuchado de la famosa regla del 50-30-20, gasta tu 50% en gastos fijos, 30 básicos y 20 ahorro. Yo ahí, por ejemplo, lo hice al revés, ¿no? Invertir siempre y no ahorrar, ¿eh? Invertir siempre el 50% de lo que genero, 20% a lo mejor para necesidades básicas y a lo mejor el otro 30% para ya cualquier otro gusto. Pero si te das cuenta, invertí las reglas, ¿no? O sea, las reglas yo las invertí a mi manera, en la cual me gusta más eso. Y la más importante es, pues, no ser ambicioso con el oro. O sea, ganancias imposibles. O sea, tienes que trabajar en tu persona y en tener humildad para no tener inversiones que sabes que no te pueden estar generando eso. Yo creo que tú te has topado con un sinfín de personas. Yo, por ejemplo, cuando ofrezco, oye, pues que tengo un producto de una muy buena tasa, un 15-16%. No, hombre, a mí eso me dan cada 3 meses. Yo estoy moviendo muy bien mi dinero. Creo que eso al final nada más estamos propiciando estas dos vertientes que te había dicho, que están en contra de la educación financiera, ¿no? Entonces, básicamente, en relación a ese libro, eso es lo que me queda y lo que aplico en mis frameworks de libertad financiera. No, espectacular. Me encanta que lo pongas en esos 5 pasos. Conoce dónde estás parado, diversifica, liquidez, ahorro o inversión en este caso. Y no seas demasiado ambicioso, por no decir, güey, ¿no? Claro. Me gustaría ahora sí pasar, o sea, hay muchísimos temas que me gustaría platicar, preguntarte y de los cuales me gustaría platicar, pero creo que la forma más fácil de llegar a ellos es, ahora sí, ¿no? Eres un chema de 17 años, te vas a Vancouver, vuelves, te compras tu coche, entras a la universidad. ¿Cómo le vas haciendo para ir aplicando estos principios y llegar a donde estás hoy? Ok, entonces llego, me enojo muchísimo con el banco. Para esto, pues obviamente mis amigos se burlaban de mí que yo estaba buscando ahorrar en Vancouver, porque todos los demás no ahorraron, se la pasaron muy divertidos y ya no buscaron con nada. Y yo siempre he tenido esas ganas de ahorrar porque sé que es un hábito, o sea, ni siquiera lo hago por el ahorrar. Yo lo tenía como un hábito y muchas de las discusiones que tenía con mis amigos, y hoy lo veo con todas las personas que asesoro, es independientemente de tus ingresos, ponte un porcentaje para ahorrar. Oye, Chema, de verdad ahorita nada más gano 5,000 pesos al mes y me está yendo mal, pues invierte y ahorra 500 pesos, ¿no? Ese 10% capitalizable y a un largo plazo te va a generar más, ¿no? Entonces, bajo esa mentalidad, pues yo con mis amigos, cuando empecé a generar muy pocos ingresos, siempre tenía invirtiendo y ahorrando. Y a la par, siempre tuve identificados estos tres ingresos, que son el ingreso fijo, el variable y el pasivo. Desde un inicio los tenía identificados, por lo tanto, siempre he trabajado con un ingreso fijo. Entonces siempre tenía ese sustento del ingreso fijo, pero con la parte del ingreso variable, que yo, como me gusta mucho el tema de comisiones y todo eso, me movía siempre para conseguir ingresos variables y empezar a generar mi ingreso pasivo, que al principio evidentemente era chico, ¿no? Porque mi masa crítica era muy poca de dinero, pero poco a poco se empezó a evolucionar. Yo me meto a trabajar a la parte de tesorería regresando de Vancouver, a una automotriz a los 18 años y estuve ahí más o menos como 8 meses, me pagaban muy poquito dinero y yo me daba cuenta que me pagaban muy poquito dinero, pero en ese momento dije, me voy a apretar más para poder hacerlo mejor, ¿no? Y después de eso ya me metí a trabajar a la financiera, a la cual todavía sigo, que se llama Elmex, ya llevo 7 años. Entonces, ya cuando me empecé a meter aquí, te digo que siempre tuve estos hacks en los cuales nunca dejé de vender todavía cosas, empecé todavía por ejemplo, mi primer coche, le gané dinero, lo tuve 2 años y luego le gané dinero
porque yo tengo una regla, yo personalmente, que no compro coches nuevos, todos mis coches son usados, ¿no? Entonces me empecé a hacer de ciertas mañas o relojes o cualquier otra cosa, yo las compro usadas. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser el que pierde esa amortización y pues al final es un tema material, entonces prefiero dárselo a alguien más y que ellos sean los que tengan esa pérdida. Entonces empiezo en este camino ya después en Valmex y ahí en Valmex ya fue cuando se me abrió los ojos más, porque ahí ya tenía contacto con el cliente, me empecé a asesorar y en ese momento pues ya empecé a involucrarme más en acciones, empecé a invertir en mis primeras acciones yo personalmente, empecé a invertir en diferentes proyectos de amigos, en una fintech y poco a poco con el efecto capitalizable y con estas reglas, pues obviamente a mayor liquidez te llegan más oportunidades y pues poco a poco empecé en este camino sin dejar nunca ninguna de las tres patas de las partes de los ingresos suelta. Siempre había un ingreso variable, siempre había un ingreso fijo y siempre había un ingreso pasivo, ¿no? Y por ejemplo, hay una anécdota que me da mucha risa. Cuando fue la pandemia, en cuanto empezó la pandemia, yo me acuerdo que dije, tuve 2, 3 meses que dije, no generé ingresos. O sea, mis ingresos variables que tenía yo siempre un tabulador. Que yo, si ahorita tú me preguntas, Oscar, ¿cuánto generaste en 2019? Te puedo decir exactamente, porque lo tengo todo registrado. Tengo todo registrado de cuánto he gastado y cuánto he ganado. Y otros KPIs. Pero lo que empecé a hacer fue, vi que el dólar interbancario estaba muy alto, fue cuando se fue casi a 24, y por otro lado, el dólar en efectivo era muy barato. Entonces, de repente ahí yo movía mi dinero con dólares a la cierta compra y venta, como si fuera un arbitraje informal, y pues ahí gané unas ciertas comisiones que se me compensaron esos 2 meses, ¿no? Y así continuamente, la verdad es que yo siempre he buscado oportunidades en diferentes ramos, nunca he estado casado con alguno, obviamente todo en relación al tema financiero, ¿no? Entonces, pues más o menos así es como se empezó a dar mi camino y ya después, con 7 años de experiencia en Bielmex y ya asesorando o sea, he asesorado a más de 600, 700 personas y ya ahorita asesorando a empresas, pues lo que busco es que yo todo lo que aprendí, todos mis errores, todo el ego que controlé, tratar de pasárselos a mis clientes, pues para que tengan esa relación sana con el dinero, ¿no? Espectacular, Chema. Gracias por platicarme esto. Lo que me mencionabas o que has mencionado en foros públicos es las 7 formas de riqueza. ¿Qué significa eso? Sí. Yo tengo 7 formas de riqueza, la cual divido mi vida entera en 7 puntos y 7 pilares, en lo cual yo intento tener un balance para que tenga esa riqueza, no riqueza monetaria. Entonces, primero es la espiritual, que es cómo estás tú con Dios. Yo soy muy católico, entonces esta parte espiritual, cómo la trabajas y en relación a estas 7 formas de riqueza, que de hecho, no creas que yo las inventé, ahí en un mastermind del IPADE ya estaba hablado y son esos pilares, nada más yo los enfoqué de diferente manera y les cambié, cada quien tiene sus formas y sus pilares. Y para mí esas 7 formas son, primero, la espiritualidad, dos, y muy importante, la salud. Y en cada una de estas yo tengo un análisis anual que me encierro 2, 3 días a checar cómo me fue y principalmente a planear el siguiente año, ¿no? Y cada 3 meses veo los bullets que tengo en cada una de estos pilares, que tengo alrededor de 4 o 5 metas. Por ejemplo, a lo mejor en la meta de la salud, pues tener menos del 15% de porcentaje de grasa. En el tema de espiritualidad, a lo mejor estar yendo 3, 4 veces a misa, hacer una labor social. Entonces, está la parte espiritual, está la parte de salud, está la parte patrimonial. Cuarto y la más importante, porque pasamos más de una tercera parte de tu vida es trabajando, es la profesión, cómo está mi profesión. Quinto, la parte de personal, que ahí sí ya es un tema personal. Familiar, también obviamente la parte familiar, que es uno de mis... Yo siempre he sido muy familiar y creo que mi base de mi vida es el tema de mi familia, tanto mis papás como mis hermanos, mis abuelos, mi novia. Siempre he buscado tener balance en esta parte de mis relaciones interpersonales. Luego uno muy importante que creo que muchas veces pecamos de no hacerlo es el círculo de genios. Este círculo de genios, ¿qué es? Es un círculo de tener coaches y mentores
en diferentes áreas de tu vida, ¿no? Yo tengo un coach de vida que veo cada mes y hacemos retroalimentación del cómo estoy en mi vida en general y le platico todo esto que estamos platicando, obviamente más detallado. Un coach financiero que me da más herramientas en relación al tema financiero para prepararme más, para aconsejarme. Un coach espiritual en lo cual veo cada 15 a 30 días y me siento con él y hablo de tema espiritual y de mi trato con Dios junto con un padre. Y así sucesivamente estoy buscando este círculo de genios, ¿no? Y buscar, pues platicar con gente como tú, muy fregona, Oscar, que sé que me va a sumar y que intento que sean mis relaciones más positivas así, ¿no? Y el último es aventuras de clase mundial, que son ya ponerte esas metas de decir, pues mi sueño es ir a ver la Champions League. Ah, pues te vas y vas a poner tu sueño en buscar la Champions League, ¿no? Aventuras y siempre compartidas, ¿eh? Porque yo creo que la felicidad también está mucho en el compartir. Que por ejemplo el año pasado, te comparto, invité en diciembre a mi mamá a hacer el Camino de Santiago, el Camino de Portugués. El Camino de Santiago, para los que no saben, es un camino que haces en España, bueno, en Portugal, con fin de llegar a Santiago de Compostela, que fue un camino que evangelizó Santiago el Menor, uno de los apóstoles más importantes y por el cual somos católicos aquí en México. Y es un camino de peregrinación que pues cada quien lo lleva como lo quiera tener. Hay gente que lo lleva muy espiritual, hay gente que lo lleva para ofrecer otras cosas, hay gente que lo hace para puro deporte, pero al final es un camino que como tal, y creo que ya lo han dicho muchas veces siempre en el Camino de Santiago, pero que disfrutas el camino, que es cosa que estoy haciendo yo ahorita con el tema de la libertad financiera y de la expansión. Estoy disfrutando mucho este camino y disfrutando mucho estas formas de riqueza que a mí son los que me hacen más feliz y más pleno. Chema, yo también me eché el Camino de Santiago, bueno, el del norte hace un tiempito y es una ¿Con experiencia quién? espectacular. Con Ale, mi esposa, ahí Ah, qué nos lo padre, echamos, estuvo qué padre. padrísimo. ¿Y qué fue lo que Pero más te gustó? a mí la naturaleza, la La verdad, porque naturaleza. era ir caminando en el bosque al lado del mar, de repente había viñedos, es algo muy, muy, muy lindo. Pero más que eso, lo que quería rescatar es estas 7 formas de riqueza, efectivamente, y cómo lo patrimonial es solo una de esas 7, ¿no? Sí, Y generalmente como que pensamos que pues lo patrimonial es la forma de riqueza y no. Y me encantó lo de las aventuras de clase mundial porque justamente es como que el otro es ponerle mucha disciplina en la vida y esta sí. otra es más como, pues también el disfrute y no esperarte 40 años, ¿no? Sino el momento de ir. Y en ese sentido, Chema, me encantaría profundizar un poco en el tema de coaches. Yo entiendo que tu coach de vida ha sido una influencia bien importante y me gustaría que me platicaras un poco más sobre de qué maneras te ha influenciado y cómo has cambiado a partir de esa relación. Ya, pues mira, justamente él fue el que él se retiró también a los 39 años, ¿no? Entonces, me encantó que cuando me platicó, digo, mi coach tiene ahorita cerca de 55, 57 años, y él cuando me platicó esa historia y cuando dijo el 39, yo me acuerdo que yo ya me había puesto ese número alguna vez y dije, ah, pues ya, es una señal de Dios, lo confirmo, ¿no? Con él. Yo con él, por ejemplo, él es un disciplinado en todas las áreas y ¿sabes qué es lo más interesante? Que él no las planea. Es lo que a mí me llama mucho la atención. O sea, yo he sentido que estas formas de riqueza tengo que planearlas, pero a veces, y obviamente lo más importante y lo único que mueve al mundo es la acción. Y él es actúa todo el tiempo, ¿no? Entonces, al actuar todo el tiempo, a mí me da ese aprendizaje de que a veces también hay que dejar de planear y actuar, ¿no? Estar actuando constantemente. Y, por ejemplo, yo cuando empecé a platicar con él, pues traía a lo mejor este chip de que sí tenía mis 7 formas de riqueza, pero ay, a veces la que más se te antojaba era la patrimonial, ¿no? Y dices, no, esta es la buena. Y él me ha enseñado a que realmente esa del patrimonial es el resultado más grande de las otras 6. O sea, si tú haces muy bien las cosas, con tu salud, con tu profesión, con tu persona, con tu familia. Como resultado, de verdad vas a tener dinero. Porque si eres un excelente financiero y haces las mejores cosas y trabajas duro y estás al pendiente de tus clientes, pues como resultado te tiene que caer este recurso, ¿no? Entonces, algo que aprendí mucho de él fue eso, a quitar el enfoque en la parte patrimonial. Y, por ejemplo, yo estaba un poquito descuidado en el tema de la salud. Y al decir descuidado, me quiero decirme que
pues a ver, estamos en la edad en la que podemos hacer más, ¿no? Podemos estar más fuertes, más sanos, que podemos escalar montañas, podemos correr maratones. Y es lo más importante, la salud, porque si tú no estás bien con tu persona, tanto físicamente como emocionalmente, como mentalmente, no vas a poder hacer absolutamente nada de las otras cosas, ¿no? Mi pata de la salud era una pata que estaba muy descuidada y él me ha metido mucho a esta parte de la salud, y el cómo lo cuida tus alimentos. Hay un libro que yo creo que sí lo has leído, se llama Glucose Goddess, que es cómo comes tus alimentos, la importancia del cómo comes tus alimentos y el orden. Y a mí es algo que me ha enseñado muchísimo, ¿no? A intentar estar lo mejor, tanto físicamente como de mi cabeza y como de mi cuerpo. Y algo, es más, te voy a decir cuál ha sido el aprendizaje más grande que he tenido con él. Él, antes de tomar cualquier decisión o antes de evaluar cualquier cuestión que le está sucediendo en su vida, se va al peor escenario. Y si te vas al peor escenario, te puedes dar cuenta que no está tan mal, ¿no? Entonces, yéndote al peor escenario, puedes tener y te puede quitar ese miedo y ese peso de tomar una mejor decisión. O sea, la verdad es que ha sido, pues ya más que un coach, es un amigo. Digo, creo que los coaches y los amigos ya digo, los coaches y los mentores se tienen que estar renovando por las etapas de tu vida. Creo que ahorita ya mi coach ya se está haciendo más mi amigo. Entonces, pero ha sido una historia increíble y lo quiero muchísimo. Me encanta y me genera una duda, Chema, o sea, suenas como alguien que requeriría bastante disciplina y muy sistemático para decir, a ver, estas son las 7 áreas de mi vida que me gustaría desarrollar y cada una tengan metas agresivas y luego le dedico el tiempo y el trabajo para hacerlo. Esto de la cultura gringa o la cultura europea, ¿no? El gringo es el que como que, hijo, él trabaja un montón, todo es trabajo y dinero y el tiempo se Capitalismo. dedica para eso. Ajá. Y el europeo es más como ese que dice, no, no, mi vida es multidimensional y el trabajo es una parte de esa y aunque no gane demasiado, mientras pueda trabajar las demás está bien. Creo que a corto plazo es evidente que el europeo es como el que todos quisiéramos, Claro. pero a mediano largo plazo sí hay como un debate, ¿no? Es como, Sí, oye, ¿el trabajo duro también es valioso o no? ¿Cómo? Este tema del balance es como una palabra trillada, ¿no? Pero más que sí, balance, creo que es equilibrio. O sea, ¿cuál es tu equilibrio? Puede ser un equilibrio de donde trabajas un montón y solo haces 1 hora de ejercicio a la semana y ese es tu equilibrio para cuidar salud y trabajo. Ahí es donde me encantaría conocer tu opinión. ¿Cómo lo vives? O sea, ¿cuál es tu opinión teórica? Y luego, ¿cómo lo pones en la práctica y ver? Tú decías una palabra muy padre que es la congruencia. Me sí. encantaría luego terminar como hilándolo con esa palabra. A ver, ¿qué me puedes contar? Órale, pues mira, a ver, en la parte técnica, yo creo que sí, pues o sea, la economía y la cultura gringa es de hacer las cosas tú solo y muy bien, y hay un camino muy específico que si trabajas, te va a ir bien, ¿no? Y vas a tener acceso a créditos, y vas a tener tu coche, tu casa, y vas a tener todo este éxito financiero, ¿no? Y por el otro lado, en la parte europea, como dices, es más esta parte del disfrute, de la familia, de no importa tantísimo la universidad, como en Estados Unidos, que todos los chavos de 17 años están pensando en el college y cómo le van a hacer para llegar al college, y si no eres un fracasado. Entonces, la verdad es que yo como Latinoamérica, o sea, como mexicano me gusta más y soy más de la idea de la parte europea. Sin embargo, algo que le admiro muchísimo a los gringos y que lo he visto, por ejemplo, en Silicon Valley, y tuve la oportunidad de ir a Silicon Valley para ver cómo funcionaban toda esta parte de las fintechs y del cómo el emprendedor se ata tanto a su trabajo que es su vida. Pero Oscar, te estoy diciendo el 100% de su vida, que a mí, por ejemplo, sí decía, yo no estoy dispuesto a destinar el 100% de mi vida a un proyecto que al final, ¿qué? Pues te va a dar millones de dólares y ya, ¿no? Entonces, y me topaba con emprendedores mexicanos, que mi respeto, o sea, hay muchos emprendedores mexicanos ahorita en Silicon Valley tocando puertas, pero que viven muy mal, no tienen a familia, están descuidando su salud, pero pues están tirándole algo muy grande en la parte profesional, ¿no? Cosa que la verdad yo no estoy de acuerdo. Yo te voy a decir por qué no estoy de acuerdo y por qué creo que soy más de la filosofía de Europa. Y es como lo llevo a cabo.
a ver, al final el balance sí está trillado y no puedes tener nunca un balance. O sea, no puede estar 10, 10, 10, 10, 10, no. Ni 7, 7, 7, 7, 7, ¿no? Hay etapas. Hoy el Chema a lo mejor te puede decir, en salud ya estoy en 9, pero hace 2 meses estaba en 6, ¿no? Y a lo mejor ahorita en trabajo estoy en 9, 10, y a lo mejor he descuidado a mi familia 6, 7. Pero el chiste es estar rebalanceando, que por eso yo mismo digo que es una balanza, porque no tienes que estar en todo perfecto ni en todo mal. Siempre debe haber unas patas fuertes que te van a ayudar a tus patas chicas, ¿no? Y a tus patas. Pero lo importante de todo esto es que tengas esa conciencia de saber dónde estás parado. O sea, decir, órale, hoy Chema a lo mejor está descuidando a sus hermanos. Mañana ya voy a buscar a mis hermanos, ¿no? O hoy estoy descuidando la parte profesional o de crecimiento, de estudio, ya me voy a poner las pilas con el tema de la maestría. Creo que eso es muy importante, saber y tener conciencia de dónde estás parado y hacia dónde vas y cuáles son tus patas, con humildad decir, estoy mal ahorita en uno de estos puntos. Por lo tanto, sí me quedo en la parte más europea. A mí la cultura americana se me hace, pues por algo son los más poderosos del mundo, pero se me hace que ya ha llegado un punto que al menos yo no lo quisiera vivir así, porque pues lo único que tenemos hoy es el presente, ¿no? Y entonces no me gustaría dedicarle toda mi vida a algo que no sé si vaya a pasar. Clarísimo, me encanta tu filosofía y la comparto. Y creo que donde diferimos un poco es en cómo hemos tomado los caminos, ¿no? Claro. Tú por tu cuenta como que tienes mucha esta claridad de un ingreso fijo, uno variable y el pasivo y como que desde muy temprana edad parece que fuiste muy consistente con tu estrategia de vida, ¿no? Sí, Y sobre esa base la has ido incorporando mejoras, claro. pero parecería que no te has desviado de tu objetivo original en estos últimos 10 años, ¿no? O sea, no has estado yendo para aquí, para allá, como que todo lo vas integrando hacia ese hilo conductor. En cambio, yo, nada que ver, yo he sido lo contrario, yo me voy Pues para un estaba en una lado. montaña rusa. Sí, parecería ser, pero, o sea, hoy viendo hacia atrás los puntos, digo, creo que tu estrategia es una muy buena. Sí, sí me explico, y Claro. no es tan obvia, y ahí volvemos al tema de la educación, no solo financiera, sino de vida. A muy temprana edad tuviste esta virtud y versatilidad y apertura de decir, oye, por aquí, y esa convicción. Entonces, cerremos con el tema de la congruencia. ¿Qué significa para ti ser congruente y por qué es algo tan importante? A ver, para mí la congruencia es lo más relevante como empresario, como persona, como católico, como papá y como todo, ¿no? Y es muy difícil ser lo más congruente posible. O sea, yo creo que aquí la gente que nos va a escuchar o nos va a ver espera que seamos buenos empresarios y que si estamos hablando de dinero, pues que sí seamos congruentes con el dinero, ¿no? No que Oscar se malgaste el dinero ni Chema se malgaste el dinero. O sea, que seamos congruentes con eso. Por lo tanto, para mí la congruencia es tener unidad de vida. ¿Qué es unidad de vida? Que Chema va a ser la misma persona aquí en este momento o si me siento en un banco pidiendo crédito o si estoy dando una plática o si estoy jugando fútbol, ser lo más unánime en todos los aspectos de mi vida y ser congruente con lo que digo, ¿no? O sea, si yo hoy digo que para mí lo más importante es ser familiar y estar cerca de Dios y tú me ves que estoy haciendo cosas que no van acorde a, pues creo que no vas a poder ser imagen y no vas a ser un buen líder, que creo que un buen líder al final es su ejemplo, como tal es el resultado del liderazgo, pero el ejemplo es lo más relevante, que creo que es muy difícil, ¿no? Ponerte esta estafeta y esta de capitán para decir voy a ser líder, porque te ponen mal los ojos, ¿no? Y decir, ah, sí, mira, ya viste a Oscar cómo estaba el fin de semana pasado. Entonces creo que sí tienes que tener una mayor responsabilidad, como estaba en la película de Spider-Man, que le dice su tío de ¿cómo le dice? Este poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y así creo que cada poder que tiene cada persona conlleva una gran responsabilidad. Entonces así es como más o menos yo veo la parte de la congruencia. ¿Y cómo determinas a qué decir no? Porque me imagino que cuando tienes mucha claridad en cuáles son las áreas de tu vida que quieres trabajar y un montón de KPIs, pero también un montón de responsabilidades, eh, me encantaría entender tu proceso o sea, me imagino que, Soy malísimo para decir que no. Entonces, ahí sí no te voy a poder decir la verdad, porque estoy trabajando en eso del saber decir que no,
Yo el año pasado cometí un error. De hecho, para los que no sepan, Oscar y yo nos conocimos en un foro muy padre, que nos fuimos a Valle de Bravo, y gran parte de la razón por la que me fui fue por eso, porque yo, al no decir que no a nada, me sobrediversifiqué. Y el sobrediversificarme quiero decir no solo en temas monetarios, sino de mi cabeza, de mi tiempo, de mi esfuerzo, y al final esa energía que estaba muy movida por todos lados, ¿no? Entonces, yo Oscar, creo que te lo voy a preguntar a ti, que tú me digas y me ayudes a saber el cómo identificar, decir que no, porque yo, pues, ahorita apenas estoy aprendiendo a decir que no, pero yo decía que sí, todo, ¿no? Uy, pues creo que esta es una conversación más que, no sé si tengan la respuesta, pero yo también he estado pasando con eso. O sea, creo que al igual que tú, durante mis adolescencia y juventud, pues aproveché toda la energía que tenía para hacer todo lo que podía, ¿no? Claro. Y rara vez decía que no, ¿no? Y decía que no a cosas que no iban conmigo. Por ejemplo, yo nunca he sido alguien fan de tomar alcohol. Ok. Entonces, como que el plan de irse de peda, para mí era fácil decir que no, porque no Era un no iba, muy fácil, negociable. ajá, y no me, o sea, sí, como que no le veía tanto sentido, ¿no? Pero eso no era como, híjole, es un esfuerzo todo. Creo que más recientemente ya en mi vida adulta empiezo a percibir cómo soy víctima a veces de las manipulaciones sociales, ¿no? Como el Sí. azúcar, uy, es como, es duro, de repente se antoja un postre y voy a la panadería y me lo como, y como que hay un conflicto interno donde digo, a esto me gustaría decirle no, pero ya no siento que estoy en control de la decisión. Ya necesito sistemas y hacks para como desincentivar el vicio Claro. en el tema del azúcar. Y digo, uy, me pongo a pensar en las personas que desde muy chavitas empezaron a fumar, a tomar un montón, a darle el azúcar, se vuelven hábitos como que ya hoy, yo a estas alturas digo, uno, yo creo que, o sea, un mal hábito te lo puedes quitar a base de mucho enfoque y energía. Pero si le vas sumando 3, 4, 5 hábitos, digo, está cañón decir que no, porque Está cañón. ya es un hábito muy trabajado. Y creo que lo mismo inversamente, ¿no? Si quieres formar nuevos hábitos, también es un reto formar hábitos, ¿no? Que era algo que cuando yo era más chavo era muy fácil, como que yo era muy disciplinado, era un Terminator así, como Pero que te digo algo, y eso sí es muy importante, y lo acabas de mencionar, y creo que es muy importante que le digamos a la gente. Esa parte de, yo le digo, la fuerza de voluntad para no comerte la dona o para hacer alguna otra cosa. Hay estudios comprobados, hay un estudio, creo que era en Escocia o en una parte del norte de Europa, que ponían a ciertos niños, 10 12 niños, les ponían un postre. Y los niños que se controlaban y decían, sus papás decían, no te lo puedes comer, ¿eh? En una hora regreso y no te lo puedes comer. Y 8 de los 12 niños se lo comían. Y esos 4 que no se lo comieron, lo siguieron después de 20 30 años y eran las personas más felices, más exitosas. O sea, esa parte de la fuerza de voluntad que al final habla también de tener autocontrol de tu persona y no querer todo inmediato, como lo vemos en los jóvenes. O sea, nuestras generaciones quieren todo inmediato, quieren el sueldo inmediato, la libertad financiera inmediata. Por eso nos cuesta tanto pensar en largo plazo, ¿no? Y el tema de fuerza de voluntad, que ahorita lo dijiste, se me hace un tema de que nos podemos echar un podcast entero de eso, ¿eh? y yo creo que tienes razón, y el tema de fondo es, yo pienso que la energía sí es finita, ¿no? Claro. Y entonces es a qué le estamos dedicando esa energía. Y entonces en el diálogo interno en mi cabeza que estoy teniendo hoy es, ¿cuáles son las áreas de mi vida que quiero priorizar y que quiero trabajar y meterme? Porque antes era, o sea, yo decía, uy, quiero aprender a bailar para no sé qué, y luego me encantaría un arte marcial, y luego me metía, quería clases de cata de vino, y ya sabes, como que te quieres volver esta persona interesante, Sí, 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 sí. pero de poquitas, o sea, si le dedicas un poquito de tiempo aquí y allá y cada cierto tiempo no avanzas mucho. Entonces ya entendí eso y digo, ahora estoy como en un ejercicio súper intenso de decir, quiero de verdad definir pocas cosas, ya no muchas. Y creo que muchas veces le pasa a la gente esto, ¿no? Como que hay tantas, se habla de tantas cosas, hay Sí, hay mucha una información. demasiado contenido de información y te ahogas y Te quieres abrumas. empezar a probar todo, ¿no? Dices, uy, esto, el nuevo lugar, tal.
yo digo, no, ahorita estoy en una dieta de desintoxicación de nueva información, pero también creo que hay periodos de expansión y contracción, ¿no? Claro, Me expandí un montón los últimos 2 años y absorbí todo lo que podía y ahorita es como que sí quiero quedarme, porque creo que la expansión también es buena y estoy en este punto de decir, son y tres prioridades: familia, salud y trabajo. Y por trabajo me refiero a riqueza, ¿no? Pero no claro. riqueza en los 7 áreas de la vida como tú, sino tema patrimonial, que Ok. implica trabajo y dinero ¿Y, y y disciplina. cómo estás haciendo esa contracción, por ejemplo, en el campo profesional? Porque, a ver, es muy difícil, y ahorita tú me vas a platicar, o sea, el hecho que hayas conocido tantas cosas y hayas estado así como emprendedor y en diferentes ámbitos y emprendiendo en diferentes startups, ¿cómo le haces como para contraerte sin sentirte, ¿cómo lo podré decir? Sin poder decir que sentirte que a lo mejor te sientes un poquito mediocre porque te estás contrayendo, ¿no? ¿Cómo manejas eso? Qué buena pregunta, Benchama. Pues si quieres, vámonos un poquito atrás y te diría, creo que tú y yo éramos similares a nuestros 17 años, ¿no? En el Ok, sentido, yo también empecé mesereando y vendía zapatos y quesos y como que el señor Chamitas. al señor eh, Chambuta, sí. y después de un tiempo me di cuenta que podía generar, pero vi que había un gap muy grande entre lo que yo estaba haciendo como de chambitas versus construir algo que me fuera a llevar a ser un empresario choncho, ¿no? Y dije, no, pues yo creo que mi ruta va más por el empleado, ¿no? Entonces dije, ¿cuál es el mejor empleo que uno puede conseguir? Y mi meta, mi estrella al norte era aplicar a Harvard una maestría. Claro. Entonces, ¿Esto qué edad tenías? acá tenía 21, estaba en Ok, la universidad ok. y dije, para aplicar a Harvard, ¿cómo llego? ¿No? ¿Qué hace la gente para llegar ahí? Y descubrí que había una industria que se llama consultoría, que te paga la maestría en Harvard. Y dije, no, pues está padrísimo. Entonces apliqué a consultoría y graduándome de la universidad entré ahí. Y honestamente, probablemente sea el empleo mejor pagado para un recién graduado. Entonces empecé como muy bien. Y el plan de carrera ahí era, no te jubilas a los 65, te jubilas como a los 50, 55, ¿no? Pero vas Claro, a trabajar un montón. Entonces, para mí en ese momento yo empecé diciendo, solo me voy a enfocar en mi trabajo y pues de lunes a domingo era pensar alrededor del trabajo y todo esto. Y muy padre, luego no me aceptó Harvard y terminé yéndome más por la parte de emprendedor, ¿no? Dije, oye, está más sexy ser emprendedor porque en consultoría tienes que trabajar unos 30 añitos, súper sí, intenso, y pues toda tu juventud la gastas en la oficina, ¿no? También, tampoco suena tan padre. sí, no. Dije, pero los emprendedores, igual y en un lapso de 7, 10 años, logran más, ¿no? Entonces yo dije, pues me Pero, late más pero emprender. todo esto lo hacías bajo algo, como bajo métodos racionales, o era algo que a ti de nacimiento te gustaba emprender, o cómo tomabas esa decisión. Yo creo que el tema era, el objetivo para mí era retirarme joven, ¿no? Ok, Lograr eso era el goal. como, sí, era romperla financieramente lo antes posible. Entonces, como que decía, pues yo creo que en consultoría es un buen career path y ahí lo puedo lograr, pero es a los 50, 55. Yo decía, ¿cómo lo puedo lograr a los 30, 40, no? O sea, mucho más chavo. Y pues vi que el camino era emprender y que sí se podía, porque sí había referentes, ya sabes, tú ves a Steve Jobs y Elon Mark Musk. Zuckerberg y ajá, todos esos, Ya, pero yo decía, es que tampoco tienes que ser tan grande y famoso. Yo creo que en una versión mucha más pequeña, con 2 ceros menos, igual estás a todo dar, ¿no? claro, claro. Y entonces como que dije, pues quiero emprender. Y ahí fue donde dejé como este camino de Godín chido y me fui a emprender y dije, pero es que no voy a emprender, no voy a ser emprendedor, es una educación en emprendimiento, ¿no? Entonces mi primer emprendimiento no es el que entonces empecé una empresa de bienes raíces con un cuate también ex consultor, MBA de Stanford, ya sabes, como que todas las credenciales. Y hoy esa empresa existe y tenemos edificios de vivienda en renta y es un orgullo, Órale. Y sigue pero siendo fue, socio. sí, 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 pero no me genera flujos, eso también es importante. Ok. Entonces, si en algún momento hay exit, nos va bien, si no, pues ahí sigue y operando. Pero lo que entendí después fue como, oye, real estate o bienes raíces es bien tardado y bien caro de crecer. Claro. Quizás no es la forma más ágil de generar eso. Entonces, ¿por qué no aprendo a escalar una empresa, no? Y entonces me fui a una scale-up, y fue padrísimo ver cómo se hacen procesos y ahí sí pasas de millones de dólares a muchos billones de dólares más en un año. Me tocó a mí crecer
pues México, la organización que me tocaba de 2 millones a 20 millones de dólares en un año. Es un montón. Claro. Y después de eso también, pues como que llega el tema de, oye, pero como que estos negocios dependen de capital externo y como llegar a ciertos hitos y más, el venture capital, ¿no? Y como que no hay rentabilidad, ni camino a rentabilidad, ni, o sea, depende siempre como de estar subsidiado. Y Y tú, por dije, ejemplo, ahí en ese punto, digo, yo ahorita creo que hay un panorama más real del venture capital y de lo que está pasando, pero tú, por ejemplo, ahí no sentías que era como una burbuja de, pues como de bluff, o sea, o más bien como no de bluff, sino de sueño de que el emprendedor hasta que haga exit pudiera llegar a ser rentable y que en ese momento a lo mejor no le era rentable. 100%, y creo que el mindset ha ido cambiando a medida que pasa el tiempo. O sea, me tocó esa transformación de Rappi cuando adquiría clientes a un costo altísimo versus cuando ya se tuvieron que apretar el cinturón y ver cómo arreglarlo. Después de eso dije, ¿sabes qué? Creo que la respuesta no está en depender de inversiones de venture capital para crecer y de manera artificial y luego esperar a llegar a la rentabilidad y hacer un éxito. Yo creo que está en hacer negocios rentables desde el día uno, ¿no? Claro. ¿Y dónde están esos negocios rentables desde día uno? Que sea interesante y vi la oportunidad en e-commerce y vender en Amazon y Mercado Libre y mandar a hacer cosas en China y venderlo. Y fue padrísimo porque creé varias marcas y todo eso, pero luego me di cuenta que el flujo del dinero estaba en inventarios. Entonces, Sí. sí eran negocios rentables en teoría, pero ya en la práctica era como, pues, necesito un nuevo pedido, entonces lo poquito que gané o me tengo que endeudar para vender más. Y se vuelve como este tema de proveeduría automotriz o cualquier industria tradicional en México Y, que siempre y estás cambiaste corto de de A flujos. a B, pero sin resolver tu tema de flujo, ¿no? Así como de esa parte Pues, que pues necesitabas. me topé con un nuevo problema y dije, a ver, creo que en principios básicos, para mí la idea de emprender es una forma de generar riqueza más rápido, porque un sueldo bueno, aunque bueno, pues es un sueldo y como que tienes un techo, ¿no? En Claro. cambio, en el emprendimiento, pues ese techo se puede ir expandiendo ad infinitum y me sonaba mejor. Entonces era un principio. El segundo era la salud del negocio, ¿no? Uno es estar subsidiado y nunca lograr rentabilidad y otro hacer un negocio rentable. Y la tercera que me di cuenta es tener flujo, ¿no? Que no Claro. sea nomás en papel, oye, tengo acciones de esta empresa Sí, bien de sí, sí. raíces o de... Es como, pues, ¿por qué? Porque sí me gustaba la idea justo de tener libertad financiera. Y entonces yo decía, a mí no me gusta la idea de estos empresarios que nomás porque la empresa genera flujos, ellos sienten que ya ellos generan flujos. Es como, no, brother, si tu empresa truena en algún momento, tú vas a tronar y está horrible no haber tenido un plan B, que tú decías, la diversificación es Claro. importante. Entonces yo decía, pues para mí es importante el flujo, porque si no me estoy metiendo en esos temas. Y entonces lo que hice fue empezar esto, pues un proyecto con unos buenos amigos de educación financiera justamente para vender cursos en línea. Y ese es un tema súper atractivo para mí porque era cómo generas audiencia y luego les das valor y monetizas ese valor y vas creciendo. Y en Colombia había un precedente buenísimo de generar millones de dólares con rentabilidad altísima. Y dije, uff, está padrísima la oportunidad en México, hay que lanzarlo todo y lo lanzamos y hoy tenemos 70 y tantos mil seguidores Qué y ya padre. monetizamos y todo. Pero ahora lo que me doy cuenta, Chema, es mi etapa de vida está cambiando y ahora necesito otro tipo de cosas. Entonces, durante 7 años lo que ¿Por fui qué? ¿Por qué haciendo, está cambiando, Oscar? fíjate, eso es una buena pregunta. Tuve un hijo Mm. recientemente y entonces como que para mí la idea era, a mí me encantaría ser un papá presente, ¿no? Y tener una familia donde no falte nada y esté muy cómoda en nuestra vida y todo. Entonces yo decía, la forma de lograr todo eso es, pues necesitas tiempo, dinero y energía al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo Sí. sí como que me tomé el Kool-Aid de decir, se puede lograr y lo puedo lograr en mis 30 y se puede hacer rápido, ¿no? Y te digo, tengo experiencia haciendo negocios rápido y creciendo cosas, pero nunca rentable y nunca con flujos. Y entonces dije, Ujú. esta es la forma de hacerlo. Y yo había tenido un colchoncito, yo también, igual que tú, siempre pues era de los que la mitad de mi ingreso o más lo trataba de ahorrar o invertir para tener un colchón. Y entonces yo veía mi vida alrededor de cuántos años pudiera mantener mi estilo de vida sin trabajar. Esa era como mi matemática, Pero sin generar ingresos pasivos. O sea, sin generar, sí, el puro dinero de capital, ¿cuánto te podía durar gastándotelo sin hacer nada? exacto.
Órale, pues sí Entonces, está más, es un reto más fuerte ese. bueno, yo así lo veía. Hoy veo que no era la forma más inteligente de verla, Claro, pero, pero me emocionaba. ¿Y por qué? ¿De dónde venía eso? Porque a mí me gustaba mucho esta idea de los mini sabáticos. claro. Entonces yo cada 2 a 3 años yo me tomaba un tiempo, o sea, yo trabajaba un montón y trataba de generar buenos ¿Cuándo ingresos fue tu primer mini sabático? a mis 20 años. Órale. ¿Y qué Sí, hiciste? ¿A dónde te fuiste? me fui de mesero a Nueva York, Ah, porque no, órale. pues no tenía tanto dinero, entonces dije, pues voy a hacer dinero, ¿no? Entonces me fui a Nueva Claro, York y claro. ahí así. Y bueno, he hecho varios a lo largo de mi vida. Te diría que estoy saliendo del que yo llamaría el quinto, y este Ok. quinto pues duró un par de años, o sea, ya también no. Pero el quinto, la diferencia de los otros cuatro, o sea, los otros cuatro era alrededor de viajes y experiencias, y eso está padrísimo. Entonces, trabajaba un montón, yo te diría que sí llegaba muy cerca a quemarme al burnout. Y Ok. entonces, como para compensar eso, lo que te diría era rebalancear. Me tomaba el micro sabático y lo bueno es que ya tenía mi colchoncito para fondear ese micro sabático y luego ver qué hacía, ¿no? Y Sí. está poca madre. En mis 20 yo diría estuvo padrísimo, pero luego llego a mis 30 y digo, ni mis emprendimientos la han roto, entonces mi equity no me ha hecho rico y ya tengo 30 años. Y mi forma de calcular, de manejar mi patrimonio es bastante pobre, porque no estoy incrementando mis ingresos a partir de mis inversiones, solo las estoy teniendo ahí para que cuando deje de tener ingresos las gasto, ¿no? Entonces, ahí es donde te digo que yo he zigzagueado mucho y ha sido una montaña rusa, pero porque no partí de una filosofía tan coherente como la tuya de decir, oye, ten ingreso fijo y ingreso variable y el pasivo, para mí era como, la ¿Y voy a romper. qué te llevó a tomar esta decisión? O sea, o el por qué dijiste, ya voy a cambiar. ¿Porque te diste cuenta que no estaba funcionando técnicamente o cómo? Sí, porque llego a mis 30 años, que era cuando yo ya iba a estar jubilado, y digo, uy, o sea, sí tengo ahorritos y sí puedo vivir un tiempo sin problema, pero no, ya no, antes siempre como que me justificaba, ay, si me voy de un microsabático porque en 10 años la voy a super romper y voy a vivir inundado en dinero, ¿no? Y llego a los 30 y digo, oye, he trabajado un montón, he aprendido y estoy muy contento con eso, pero no estoy generando realmente patrimonio ni diversificando fuentes de ingreso, todo está en venture capital o en inversiones chiquitas, pero el punto es eso. Entonces llego y digo, ¿sabes que me voy a dar un sabático? Pero este ya es para redirigir el camino de vida que quiero seguir. Ya no es para Órale. viajar, ya no es para nada, y es para... Y ahí fue donde llegó este proyecto de educación financiera que me fascina y ha sido también una educación para mí increíble, porque de los que estamos en el proyecto, yo no era experto en finanzas personales ni inversiones, los otros sí, ¿no? Yo era experto en hacer emprendimientos y probar product market fit, etcétera. Y lo que me di cuenta ahí es varios de los socios pues tenían todos los principios de finanzas personales e inversiones trabajando para ellos, ¿no? Diversificación de ingresos, o sea, como que cosas así. Yo decía, uff, mis principios están súper mal. Yo no estoy diversificando ingresos. O sea, te diría que son tres, ¿no? Es gasta menos de lo que ganas. Sí. Cada vez aumenta tu tasa de inversión, o sea, de lo que Sí, de lo que ganas, generas pues busca invierte mayores más. rentabilidades constantemente. Exacto, y a mejores tasas. Y la tercera es ingresa más, ¿no? Y entonces Claro. yo llevaba 10 años apostándole tanto al ingresa más. Yo honestamente también siempre gastaba menos de lo que ingresaba, pero no me estaba enfocando en mejorar mis vehículos de inversión. A mí no me importaban las comisiones que me cobraban, todo eso. Entonces, como que, y yo siempre buscaba que fuera liquidez, ¿no? O sea, si cuentas de ahorro de alto rendimiento, CETES o algunas acciones así, pero era como, en cualquier momento lo voy a necesitar, entonces necesito, ¿sabes? Entonces, era como Sí, una filosofía bien distinta. Llego a este punto donde digo, ok, me voy a dar la oportunidad, la última, de emprender para hacer algo que va en línea con lo que quiero, que ya no es, ya no quiero generar riqueza de la noche a la mañana, ok. que eso cambia, pero sí quiero crear un negocio rentable y sostenible a través del tiempo y que eso eventualmente me pueda dar mucha calidad de vida para estar con mi familia con mucha calidad. Entonces empiezo por ahí y pues va el camino y la verdad es que nos ha ido muy bien. Y aún así como que digo, uy, pues son tantos socios y tanto porcentajes para mí, la rentabilidad y tal. Dije, ¿en cuántos años voy a poder lograr estar donde quiero estar? Y me di cuenta que toma tiempo, Chema, y creo que ese es el aprendizaje que tú también mencionabas. Toma tiempo, las cosas toman tiempo, y yo vivía como en este ciclo de inmediatez, muy Mr. millennial, Ross. aunque yo siento que era diferente al millennial promedio, ¿no? Porque yo sí estaba, o sea, yo no le sacaba el trabajo, yo sí era como bien,
bien aventado, pero con mucho riesgo siempre, ¿no? Y asumiendo esos riesgos y todo bien. Y llegué a un punto donde tengo ahora un hijo y digo, uy, ya no tengo tanta tolerancia al riesgo. Ya de Claro. hecho, como que digo, ya quiero algo más estable, más seguro. O sea, me gustaría que mi hijo creciera en un entorno donde hubiera mucha estabilidad y no una donde al papá le fue súper bien un día y otro. Entonces, lo que empecé a hacer este año fue diversificar mis ingresos, porque dije, por ahí Claro. va. Y en algún momento tuve 4 ingresos, y Chema, me di cuenta que era peor que un trabajo, porque yo lo que estaba haciendo para generar ingresos era intercambiar mi tiempo por dinero, pero en Entonces tu lugar tiempo de... estaba topado. Estaba topadísimo, y ahí es donde te digo que estoy tratando de ahora sí como comprimir mis enfoques, porque tenía 4 trabajos, ¿no? Ese es 4 ingresos, pero son trabajos sin prestaciones, o sea, no haces una carrera y es como agarra un proyectito ahorita y se acaba y qué hago para luego Y agarrar el eras otro. un freelancer de proyectos, ¿no? Sí, y en eso también mi esposa se queda sin chamba, ¿no? Que ella era la que estaba jugando el juego de la estabilidad y yo el del riesgo, y pensábamos que en un tiempo eso iba a valer la pena. Y con hijo de 3, 4 meses, y dije, ¿sabes qué? Creo que este es el momento para cerrar el ciclo del emprendimiento y abrir otro, y yo creo que es como empleado. Y yo si me hubieras preguntado hace 5 años, yo estaba súper enemigo de los empleos, ¿no? Yo decía, es que ser empleado es mediocre y no ¿Hace te lleva a cuánto ningún no eres lado. empleado? Bueno, es curioso, ¿no? O sea, llevo 2 años donde soy autoempleado, ¿no? Full. Pero aunque fuera empleado de emprendimientos, como que yo lo veía como soy un tipo de categoría diferente porque tienes acciones de la empresa, entonces como Sí, que eso. te sientes parte y no, aunque sea chiquito, ¿no? Versus ser empleado que literalmente dependes de un sueldo y si en algún momento te sacan, pues como que te quedas muy a la deriva, ¿no? En lo otro, como que mínimo estás siendo parte de lo que están construyendo. Entonces, llega a este punto y digo, uy, creo que en este momento estamos en una posición vulnerable. Y sí, gracias a los principios de finanzas personales e inversiones que hemos ido aplicando, gracias a también lo que hemos ido aprendiendo, ha sido espectacular. ¿Qué es bueno? No tenemos nada de deuda. Eso es buenísimo. Padrísimo, padrísimo. 2, tenemos varios años de nuestro ahorro de emergencia para mantener el gasto. Que Súper lo bien. mismo que tú decías, el gasto ha incrementado bastante con nuestro hijo Al y revés. va a seguir incrementando, ¿no? Entonces, como que ahí también es como, uy, ya lo que antes me duraba no sé cuántos años, ahora se acorta a una fracción de eso y como que toca replantearlo. Y la tercera era la parte de, bueno, compramos seguros de todos los temas, o sea, seguro de vida, de gastos médicos, para evitar que en un golpe de mala suerte nos caigamos. Mejoramos las inversiones, empezamos a Oye, diversificar pero todo. qué chistoso como de lo que me estás platicando y lo que estoy escuchando fue un giro totalmente diferente, ¿no? O sea, por este incertidumbre, se ve que ya estás en un enfoque mucho más cuadrado, ¿no? 100%, y eso es lo que creo que hay que rescatar, es como nada es blanco ni negro, son shades of gray, y creo que el tener la versatilidad para pensar, oye, ¿dónde conviene meterse en base al juego que uno quiere jugar? Es lo importante. Entonces te decía, como que viendo dónde estábamos parados, yo decía, a ver, ya no estoy tratando de generar riqueza de la noche a la mañana, ¿cuál es el objetivo que tenemos en conjunto como familia? Y Ale Qué y yo padre. nos sentamos y dijimos, oye, pues creo Todo, que el todo esto lo objetivo... hablas con tu esposa perfecto y con decimales de todo. Pues hemos ido trabajando en eso. Entonces empezamos, éramos muy diferentes, ¿no? Cada quien manejaba sus finanzas por separado ¿Ok? y como que apartaba la casa, pero como que eran mundos distintos. Y más recientemente como que fuimos integrándolo para decir, oye, pues hagamos un patrimonio familiar y no dos patrimonios individuales. Y a la hora Claro. de hacer el patrimonio familiar empezamos a ver, oye, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿No? Y cómo queremos vivir. Entonces, uno es el gasto, el nivel de gasto que queremos y que no. Entonces, un ejemplo muy chistoso es empezamos a ir a bodega a ahorrar al súper para ahorrarnos dinero y Sí, tener un más para video invertir. tuyo. ¿Y si te ahorras un costo considerable? Sí, sí, la verdad sí, o sea, como la mitad. No manches. Sí, sí, sí. Y bueno, al mes digo, tampoco te cambia la vida, pero sí el compound effect después de varios años está buenísimo. Entonces, el chiste es cómo bajamos los gastos lo más posible, y creo que ahí estamos muy bien. Luego, cómo incrementamos ingresos, y te digo, intenté diversificar ingresos, todo, pero me di cuenta que no era la mejor manera. Y Ok. la tercera es cómo invertimos mejor. Y ahí empezamos a invertir mejor. Pero el tema de fondo es cuál es el objetivo real, ¿no? Y qué necesitamos para lograr libertad financiera. Creo que esa es una conversación luego difícil de
concretar. No, y Y aparte a lo mejor para tu esposa tiene otro punto la libertad financiera como tú lo ves, ¿no? fíjate que lo fuimos aprendiendo en conjunto, porque sí, yo tenía mi definición y todo, pero no los números. Y encontramos una cosa que se llama el FIRE Movement. No sé si lo has escuchado, Chema, pero es No, como independencia temprana o es Financial Independence Retire Early, ¿no? Que es independencia financiera y retiro temprano. ok. Y la filosofía de todo este movimiento es cómo generas más dinero, o sea, mayores ingresos, y se vale como empleado, como emprendedor, lo que sea, gastas menos y ahorras e inviertes un mayor porcentaje en cosas relativamente seguras, que es lo que hablábamos. Y ahí aprendimos muchas Y cosas, ¿no? eso es cada mes o cada año o cómo funciona? Fíjate que lo empezamos a planear. Primero fue crearlo, ¿no? Entonces algo que descubrimos es la calculadora del retiro temprano, ¿no? Y entonces le Mm, ponías, oye, ¿cuánto ingresas al año? ¿Qué porcentaje de ese ingreso lo inviertes? ¿Qué retorno en la inversión recibes ya después de inflación, impuestos y comisiones? Y lo que descubrimos es que tenemos o sea, si durante 16 años nosotros logramos vivir con la mitad de nuestro ingreso, independientemente de cuál sea ese ingreso, la mitad, y la otra mitad la invertimos en un vehículo que nos dé el 4% o más cada año, que en este momento es bastante factible, o sea, los CETES dan eso, las cuentas de ahorro de alto rendimiento. Si tú ves las 500 empresas más grandes de Estados Unidos a lo largo del tiempo, o sea, en periodos de 20 a 30 años, hay un 98% de probabilidad de que te dé el 4% más después de inflación y todo. Entonces, no está cañón, o sea, si es realista, sí, claro, los históricos no significan que van a replicarse en el presente, pero encontramos una tesis, una teoría, un mecanismo para entender cómo planchar nuestro camino a la libertad financiera. Y con eso fue, oye, si vivimos durante 16 años con la mitad de nuestros ingresos y la otra mitad la ahorramos y la invertimos en 16 años, tenemos libertad financiera. Y también no partimos de una base cero, que eso también es importante. Y la claro, otra es, pues, sí tenemos que bajar el gasto y ser bastante austeros. Y otra, tener ingreso, más que maximizar el ingreso para romperla, es tener un ingreso estable. Y entonces claro. ahí me cambió el chip de decir, uy, yo que llevaba emprendiendo y mucho riesgo todo para romperla, digo, no, ahorita valoro más esa estabilidad. Y entonces empecé a buscar chamba, chama. Y ha Órale. sido un ¿Y proceso cómo fue bien ese interesante. proceso de estar buscando chamba? Ese proceso fue, bueno, ha sido una locura. Primero es, pues, tomar la decisión, ¿no? Porque esto que dices de la integridad es importante. Yo me identificaba con este tomador de riesgos y como que encontraba caminos alternativos, ¿no? También es muy padre ver eso. Es como, pues en el último año he encontrado 6 fuentes de ingreso, ¿no? Eso está padre, Chema. Antes Claro, quizás un miedo era, uy, y si no tuviera trabajo, ¿cómo le haría? ¿No? Y ahora claro. que te encuentras, te enfrentas a eso es bueno. Entonces, como que una fue entender que iba a cambiar lo que hacía, pero no quién era, ¿no? Ok. Y eso es bien importante, porque la identidad te puede jugar chueco. Dos, entender, Sí, o sea, tu identidad nunca ha estado atada a que eres el emprendedor, ¿no? no atada, pero sí asociada. Entonces, creo Ok. que es, pues, entender que esa asociación va a cambiar ahora a ser empleado, ¿no? Es Padrísimo. como, y está bien, Y y está que no bien. tiene ninguna carga negativa, ¿no? Claro. Cuando quizás hace 5 años yo podría expresarme de esto como algo como Como una no tan derrota. chido. Claro. Sí, o algo que yo no iba a hacer, ¿no? Y Ok. ahora toca, y también mucha humildad, Chema, que creo que eso también es bien importante decir, pues creo que una de las mayores habilidades a tener en la vida es la adaptabilidad, ¿no? A las Sí. circunstancias. Y también el ser hábil para tomar acción, para crear tus propias circunstancias, ¿no? Creo que se van hilando, pero cuando uno toma acción para crear esas circunstancias y las circunstancias simplemente son Cambia. diferentes a las que quiere crear, pues creo que llegar a este punto de decir, uy, me voy a adaptar y voy a rearmar todo este esquema, fue algo bien valioso. Entonces, bueno, tomé la decisión de buscar chamba y ahora viene como, oye, ¿y dónde hay chambas? O cómo se aplica? ¿O en ¿En qué qué me portal te empleo? encuentran? Exacto. Y tratando ya de alejarme actividades de alto riesgo y startups que están empezando y que igual en 6 meses ya no tienen capital y tal. Entonces, ¿y en qué área, no? Yo te digo, fui consultor y luego trabajé en producto y luego en ventas y luego en operaciones y he hecho un poquito de todo. Entonces, soy un gran generalista, pero Pero no ¿qué es soy lo que más te especialista. apasiona de todo eso? Fíjate, esa es una gran pregunta. Entonces, empecé a hacer todo mi análisis y hablar con gente. Yo siempre hablo con mucha gente cuando estoy haciendo esto y mucha gente me decía, tú deberías de hacer estrategia, ¿no? Y yo como, Claro. uy, pues suena padre, pero ya en la práctica
terminé con la idea de producto y producto es un área interesante porque no existía hace 30 años. Producto tecnológico es esta intersección entre negocio, tecnología y el cliente. Y Ok, empresas como Nubank o como Amazon se enfocan mucho en estas áreas de producto para ir tratando de hacer ofertas de valor hacia los clientes que les terminen generando más retorno en la inversión y bla, bla, bla. Y es un área core, pero es también compleja porque tienes que hablar tech y luego hablar con ingenieros es complicado. O sea, no tienes que hablar negocio y tienes que hablar cliente y tener esa combinación es medio complicado. Y yo no sé hablar tech. Entonces dije, uy, ahí tengo que aprender, pero sé que ahí como apuesta de valor a largo plazo pudiera ser una apuesta inteligente porque si tú ves las 5 empresas más grandes de Estados Unidos, las 5 son de tecnología, ¿no? Facebook, sí, Google, Amazon, etcétera. Si tú ves la empresa más grande de América Latina, la más grande es Mercado Libre y es de tecnología y no existía hace 20 años, ¿no? Y si tú ves el banco más valioso de América Latina es Nubank, que hace 10 años no existía. sí, qué locura. Entonces, pero si ves México, no hay una sola empresa de tecnología que haya salido a bolsa, que sea pública, que haya tenido un caso de éxito. Y ahorita hay varios contendientes, ¿no? Los famosos unicornios, Kavak, Clara, Clip, Sí, etcétera, que están llegando ahí, pero se están topando con estos temas de que antes subsidiaban su crecimiento con Venture Capital y ahora están topándose con que no. Entonces, mi punto es, si yo le futuré un poquito, yo estoy convencido que en el futuro las empresas más grandes del mundo y de América Latina van a ser de tecnología y que grandes habilitadores para que eso suceda van a ser las personas de producto, ¿no? ok, Y hay un problema en América. Y en producto, o sea, por ejemplo, para darte un contexto, los empleos mejor pagados en Estados Unidos, en el mundo desarrollado, son los programadores, ¿no? sí, Y el segundo empleo mejor pagado son la gente de producto. sí, Inclusive más que la de negocio, que es muy órale, curioso. Ajá. Entonces, muchos MBAs de Harvard, Stanford, etcétera, ya se están yendo a roles de un producto. producto. Y en Estados Unidos ya es como una ciencia desarrollada, no perfecta, pero desarrollada. En América Latina, como esto está empezando, súper complicado encontrar gente de producto, no solo gente de producto individual buena, sino empresas que operen con este product mindset desde un inicio. Entonces dije, esa es una gran oportunidad y estoy seguro que ese es un problema por resolver de muchas empresas de Pero tecnología en las los siguientes empresas 5 años. ya lo ven como necesidad. Sí, yo creo que sí. La ejecución de cada empresa es donde varía un poquito. Entonces Claro. dije, o sea, ya no es como, ya no estoy demasiado temprano, pero tampoco muy tarde. Estoy en ese momento para subirme a la ola y dije, ahí es donde quiero estar y quiero estar en tecnología. Ok, poca madre. Me tomó mucho trabajo llegar a esta conclusión, ¿no? Pero Sí, dije, ahí ya puedo poner mi enfoque, ¿no? Y sí. esto del enfoque para mí fue, me abrí un montón y luego llegué a esa conclusión. Y ahora es, ¿y cómo consigo un trabajo de esos? Porque yo no soy el perfil que ellos buscan. Ellos buscan gente que ya lo haya hecho antes, y yo no lo he hecho antes, ¿no? Entonces, bueno, de una forma u otra me fui abriendo camino, hablando con gente que conocía diciendo, oye, me interesa esto en este sector y como que una cosa me llevó a otra y ya sabes, empiezas a tener entrevistas y en algunas entrevistas te das cuenta que, pues sí, no sabes nada de lo que ellos necesitan que sepas. Y en Oye, otra pero por vez, ejemplo, en estas entrevistas, ¿qué es lo que crees que las empresas le ven mucho más valor hoy en día a una persona? fíjate, yo antes pensaba que era más que la experiencia, el potencial, ¿no? Es como, oye, igual y no lo sé hacer, pero en mi vida laboral he evidenciado cómo no sé hacer muchas cosas y las aprendo y las hago bien y genero un resultado. Y yo pensé que esa era una fortaleza mía. Y algo con lo que sí me topé fue con mucho deseo de, quiero contratar a alguien que ya lo haya hecho para que lo haga acá, ¿no? Ok, Y no tanto a experiencia. alguien experiencia. Y fue un poco frustrante decir, madres, por salirme de la Matrix, volver, sí está siendo difícil. Yo pensaba que iba a ser como súper fácil y no. Entonces fue una gran lección. También me contraté un coach de carrera que me dice, Oscar, güey, o sea, pues no, o sea, no, ya no tienes un perfil sexy. Cuando estabas en consultoría eras un perfil súper sexy, pero si te vas alejando del sistema, pues te vas alejando de lo que el sistema quiere, ¿no? Entonces, Claro. si vas a volver, vuelve ya, porque si no, te va a costar cada vez más trabajo hasta llegar a un punto de que ya no puedas, ¿no? Entonces fue como, uff. Pero todo eso, Chema, no me era obvio para nada. Hasta que te No, metes y claro. vas viendo eso, como que empiezas a aprender. Y bueno, afortunadamente ya finalmente conseguí un trabajo que me entusiasma mucho. Es exactamente lo que quiero. Ah, qué También, padre.
también tiene sus retos, ¿no, Chema? Porque ¿Y qué va a hacer, Oscar? Platícanos, ¿qué se viene para Oscar el siguiente año? pues fíjate que sigo en el sector de finanzas e Ok, inversiones, o sea, en una de estas SOFIPOS que tú mencionabas, para dejarlo ok, anónimo y misterioso, va a ok. ser Ok. en un rol de producto y me entusiasma mucho porque veo mucha oportunidad. O sea, yo sé que el mundo financiero va a seguir creciendo y evolucionando. Decían los de Andreessen Horowitz que en algún momento todas las empresas van a ser de pagos o de finanzas, ¿no? Sí. Y entonces como que, bueno, le estoy futureando un poquito, pero me entusiasma mucho. Pero más que eso, Chema, lo que te diría es, volviendo a mis tres prioridades, te diría, y respondiendo a tu pregunta, es cómo fui en lo laboral, en lo profesional, como enfocándome en una cosa, fue a base de intentar un montón durante mucho tiempo, explorar bienes raíces y luego el scale-up y luego e-commerce y luego esto de audiencias y luego freelancear y decir, ¿sabes qué? Por aquí no va. Esto no es una carrera a largo plazo. Esto es andar como cuando te decía que tenía 17, que decía, pues de emprendedor nunca voy a llegar a empresario, como que Sí. es darte cuenta de eso y quizás de que yo en este momento de mi vida no estaba en la capacidad de darme ese margen de tomar el riesgo no sé cuántos años más para ver si lo lograba. Y fue padre decir, no, pues vuelvo. Entonces, luego el proceso de buscar chamba, pues también abres un montón de oportunidades y ya que la tienes es como, uff, ya, buenísimo. Por ejemplo, tú me dices, oye, este tema de ingresos variables, ¿lo vas a considerar o ya no? Y yo te diría, no sé, o sea, creo que en un Ok. futuro es importante, obviamente, pero ahorita me quiero enfocar en una cosa y hacerla bien, ¿no? Que es un nuevo reto y va a tener muchas aristas. Entonces, en lo profesional eso. En lo personal o en salud y familia, que son las otras dos áreas, es un reto también actual de decir, uy, pues cambia nuestro estilo de vida mucho porque de yo ser totalmente libre y poder estar donde quisiera y a las 12 del día ir al parque con mi hijo porque tenía un Claro. poquito de tiempo o mínimo era dueño de mis horarios, ahora como que eso ya no va a pasar. Y lo mismo Ale, que si bien ¿Y ya estás mentalizado o ya estás bien consciente de que realmente ya vas a tener un horario y un horario de Godín? Digo, yo creo que va a estar en línea en gran parte, ¿no? pues va a ser híbrido. Sí, o sea, te digo, a mí el horario no me molesta porque me gusta trabajar. O sea, yo de todas formas le dedicaba al trabajo 10 11 horas todos los días y estoy Ok. detrás de mi compu. Y que tuviera mucho tiempo, como que lo empiezo a usar para esto, ¿no? Entonces tiendo a ser muy intenso con eso. Y siempre pensaba, no, si no tuviera un trabajo, como que tendría mucho tiempo libre, iría al parque a las 2 de la tarde. ¿Sabes cuántas veces hice eso? Como dos. También está padre porque lo hice, pero Sí. no es, ya que llegas a esa situación, dices, pues no, no, No es no es tan así. perfecto como parece, ¿no? Entonces dejas de idealizarlo. Pero bueno, para ya cerrar el tema, te diría, en términos de familia, pues estoy tratando de crear justo estos sistemas de cómo hacerle para que mi hijo esté bien, para que mi esposa también, para que como familia y como relación estemos muy bien y que yo pueda trabajar un montón, ¿no? Entonces ahí es como, ¿qué mecanismo? Pues quizás alguien que nos ayude, bueno, no solo en casa, sino a cuidar al bebé y qué horarios, qué días, o sea, un turno, dos turnos, de lunes a viernes o de lunes a domingo. Ya, y luego eso, ¿cómo impacta nuestro proyecto patrimonial de llegar a la libertad financiera en 15 años? Porque ese 50% asumía pues que podíamos subir mucho el ingreso y también bajar el gasto, pero cuando el ingreso otra vez se vuelve ya como topado y el gasto pues ya tiene una base un poquito más alta, digo, Creciente y que va creciendo. ¿será que sí se puede el 50% o no? Y si no, ¿qué estoy dispuesto a hacer al respecto, no? Le meto diversificar ingresos, sacrifico un poquito esa tasa de ahorro durante un tiempo, o más bien sacrifico un poco lo que voy a hacer profesionalmente para tener tiempo para estar en casa haciendo tareas que no quiero pagar por delegar. Y ese es bueno, yo tengo mi postura clara, Ale tiene la suya y como que es una negociación, pero ahorita tenemos un tiempito para dejar planchado ese sistema y el último es el de salud, ¿no? O sea, te digo, ya lo habíamos medio hackeado de tener a alguien, nosotros íbamos a Bodega Horrera, que no me encanta porque es tiempo, entonces me encantaría tener un chofer que vaya, complete y venga, pero por bajar el gasto no lo hago, ¿no? Entonces, esas cosas donde dices, ¿vale la pena o no vale la pena? Uy, no sé, Chema, porque lo que nos estamos ahorrando al mes Estás en ese proceso de realmente evaluar si vale la pena. Lo tienes que probar primero, ¿no? y es prueba y error. Entonces, ahorita es definir esos sistemas para tratar de dejar la pista lo mejor cimentada para que en 2, 3, 5, 10, 15 años podamos jugar estos mismos juegos, salud, familia y trabajo,
a largo plazo, o 15, 16 años, igual y se vuelven 20 y está bien, pero no perdiendo de foco lo realmente importante, que es si el proyecto de libertad financiera, si el tener una familia unida que nos guste y con valores y no descuidar la salud para no estar a los 50 años ya libre financieramente, pero Pero todo ahora... jodido, claro. ¿Y, Exacto, cómo, entonces, y ahorita te vas a salir de tu proyecto el de finanzas de educación o vas a complementarlo? bueno, esa es una gran pregunta porque esa es una conversación importante en este momento, pero yo creo que lo mejor es, si estoy ahí, estar al 100 y si no estoy ahí, estar como socio, pues no más. Pero lo que te diría es, estos últimos 4 meses, que es cuando te digo que tenía 4 fuentes de ingreso y todo, no estuve al 100% de capacidad. O sea, empecé al 100% de capacidad, luego empecé a diversificar y yo te diría que a medias no jala la cosa bien. O sea, el negocio ahí va. Más bien mi desempeño, pues No es que es. requiere o el 100 o nada, pero así a medias no jala. Entonces, por eso yo creo que lo mejor es tener al 100 o nada, ¿no? Si no, como que no funciona y ese es un gran aprendizaje de todo esto. Entonces, bueno, con eso cierro el hilo de la pregunta que me hiciste, ya te conté toda mi vida sobre cómo estoy aprendiendo a decir que no y a enfocarme en pocas cosas y manejar estos ciclos de expansión y compresión. Y ahorita estoy Felicidades, de comprimiendo. todos modos, al final lo que yo veo es que tienes una claridad brutal y esa claridad creo que conlleva una tranquilidad muy grande, ¿no? Por lo tanto, estás tranquilo y vas a tomar mejores decisiones. Yo creo que sí, Chama, y algo que creo que tenemos en común tú y yo es como que nos gustan mucho estos sistemas, ¿no? Yo también tengo mis objetivos anuales y los monitoreo cada 3 meses y los veo y sé que creo que donde estaba mi mayor reto es, yo antes tenía como objetivos en 5 áreas y 5 objetivos por área que se volvían 25 objetivos y hasta monitorearlos a nivel diario me Sí, tomaba 1 hora en la mañana sacar mi Excel y ver si lo había logrado o no. Y al final, después de un tiempo, decías, oye, ¿y qué resultado realmente tuvo de fondo el haber sacado verde en todos? Y claro que hay cosas buenas, pero yo decía, es que creo que es llegar a ese estado mínimo de objetivos. O sea, no son 25, güey. Si tengo que tener tres, ¿cuáles son esos tres? ¿Dónde claro. está el 80-20? Y eso es lo que estoy trabajando en este momento, ¿no? Y te digo, una es área familiar, otra salud y otra trabajo, donde es difícil es ponerle, pues en lo familiar, cuál es ese indicador, ¿no? ¿Es tiempo con mi hijo? ¿O es una salidita con mi esposa a la semana? ¿O es más bien este tipo de conversaciones donde vas resolviendo los retos más importantes de la... O sea, como que no es tan fácil ponerle el Sí, no, indicador no es tan porque... fácil poner los KPIs de cada una de las áreas. Exacto. Creo que trabajo es un poquito más y en salud más o menos. Pero en la familia es creo que eso es, como tú decías, algo que va evolucionando y tienes que rebalancear consistentemente. ¿Sabes qué es bien sencillo, Oscar? Y muchas veces no lo hacemos. Es preguntar a los demás. Yo muchas cosas de los que hago es a mi familia o a mis amigos les pregunto, oye, dime cómo te sientes conmigo, dime qué sientes que ves, porque a lo mejor yo te puedo decir, no, yo con mi hermano ahorita soy así de unido. Y le puedes preguntar y me dice, no manches, no me pela, no nos vemos. Sí, Entonces, 100%. creo que no hay cosa más sencilla que preguntarle a las demás personas, ¿no? Y yo creo que eso es un hábito que sí tengo, pero difícil de poner en un indicador, a menos que sea preguntar una vez a la semana. Una vez al mes, ¿cómo te sientes? Sí, exacto. Claro. 100% mi chava. Pero bueno, ese es el update de mi lado. A mí me gustaría volver un poquito a ti y quizás la reflexión, ¿no? De la conversación que tuvimos de, oye, a ver, chama, tú eres alguien que desde muy chavo supo en qué enfocarse y como que ha sido bastante consistente. O sea, algo que te caracteriza yo creo que es la congruencia, ¿no? Claro, Y eso es algo bien padre. Pero también esta habilidad de como ir como adaptándote. sumando partes y adaptando hacia donde quieres ir y eso me parece sumamente admirable y por eso quería tener esta conversación contigo. No, He hombre, muchas aprendido un gracias. montón y me gustaría preguntarte si hay algo más que tú crees que valga la pena agregar sobre cualquier tema que hayamos platicado, pero en particular sobre pues, tu filosofía de vida o filosofía patrimonial o algo que no hayamos cubierto que digas, oye, yo creo que esto sería padre también mencionarlo. Claro. Pues mira, yo creo que, digo, lo que tú dices es cierto, o sea, yo sí busco ser como un caparazón que me estoy haciendo cada vez más fuerte con mis áreas, pero lo que sí te puedo decir es que mis objetivos y mis ideas han cambiado, ¿no? Por ejemplo, yo antes sí perseguía el dinero,
y tenía una magnanimidad un poquito ambiciosa, que a lo mejor si no lo hubiera controlado ahorita estaría haciendo cosas malas con tal de tener dinero, ¿no? Entonces ya me di cuenta y ya lo veo que es un resultado. Por lo tanto, ya mucha y gran parte de mi vida, y para mí yo defino el éxito como una dedicación personal a una causa mayor a uno mismo sin depender de algo, ¿me entiendes? O sea, al final es un resultado extraordinario que yo, si estoy trabajando y un gran lema mío es tratar de ser imagen de Jesucristo, que pues está dificilísimo, ¿no? Imagínate cómo era Jesucristo. Entonces, tratar de ser como Jesucristo y algo muy, muy relevante, hace como 2 años, no, hace como 3 años y medio, leí un libro de Eckhart Tolle que se llama El Poder de la Hora, yo creo que sí lo has leído. Y yo admiro muchísimo a mi madre, y si algún día te voy a invitar a comer a tu casa para que conozcas a mi madre y te des cuenta de la filosofía de vida que tiene y me lo ha impregnado y me lo ha llevado a vivirla de la mejor manera, ¿no? La otra vez, no sé si viste en el grupo de Gold Mastery, que yo tengo un tatuaje, no sé si se ve bien, pues, pero me hice un tatuaje que dice hoy, ¿no? Dice hoy y una cruz. Y eso hace referencia a buscar y vivir conscientemente el hoy, regresando con diferentes hábitos, respirar, agradecer, etcétera, que no me voy a meter mucho, pero vivir realmente consciente el día de hoy, que hoy tengo una plática contigo, Oscar, y la estoy disfrutando, y no estoy pensando en lo que viene mañana o lo que va a pasar en la noche, sino en mi presente, que tenemos las mismitas posibilidades tú y yo ahorita de que me atropelle un camión saliendo de aquí a un abuelito de 95 años, ¿no? Entonces, es bien difícil tratar de vivir el presente, pero sí cada vez soy más consciente y tengo ese switch para aprenderlo y apagarlo. Y esa es mi filosofía de vida. Y principalmente creo que la felicidad a veces está más en los demás que uno mismo. Entonces, entregarme constantemente y eso a través de la familia y de estos pilares que te platiqué, creo que sí es muy importante. Cada quien tiene sus pilares, cada quien tiene sus filosofías y principalmente, creo que ya lo vimos en contrastes, sus caminos, ¿no? Entonces yo creo que es ver qué lentes te pones para disfrutar tu camino y qué percepción tienes para disfrutar tu camino, cosa que yo hoy por hoy, pues la verdad estoy muy contento con todo lo que estoy haciendo. Pues podré no tener una maestría en Stanford ni Harvard, podré no estar ahorita en JP Morgan, en Deutsche Bank o en algún fondo, pero es lo que me toca vivir y estoy muy feliz en la percepción que me toca vivir, ¿no? Entonces, creo que por ahí más o menos es mi estilo de vida, Oscar, y pues, la verdad te agradezco muchísimo que me hayas invitado. Estoy muy contento de ser el capítulo 52. Felicidades por este proyecto. Yo creo que a veces, no sé si te pasa a ti, que sentimos que cuando hacemos estas cosas, o al menos a mí me pasa, que siento que a lo mejor no estoy impactando lo suficiente y me gustaría impactar más. Y de repente me llega un mensajito de alguien que me dice, oye, escuché esto y me cambió la vida. Dices, es energía vital para seguir haciendo las cosas como, pues la verdad tú y yo lo que estamos haciendo ahorita es tratar de compartir algo para que a alguien se le quede algo. No buscamos otra cosa, no nos van a pagar por hacer esto ni nada, ¿no? Entonces creo que pues por ahí va y te agradezco muchísimo, Oscar, por tu amistad. Felicidades por tu camino que estás tomando. Ya nos iremos a comer para platicar más a fondo y que no me tengas con la duda de qué Sofipo estás. Y ahí estamos al pendiente cualquier cosa y te agradezco muchísimo. Oye, Chema, no, pues gracias a ti. La verdad es que me disfruté muchísimo esta conversación, que se volvió una conversación y me encanta saber de ti. Cada que platicamos, como que te aprendo muchas cosas y eso es bien valioso. Y antes de irte, me gustaría hacerte dos preguntas. La primera es, o sea, tú que eres alguien que también siempre está asesorando a personas sobre temas de finanzas, etcétera, como también dar esta oportunidad de quizás la reflexión, ¿no? De ¿qué has visto que son pues, errores comunes que la gente hace y qué le dirías a alguien que en este momento quizás no tiene tanta claridad sobre hacia dónde llevar su vida financiera? ¿Algún consejo que le daría? Yo creo que serían tres. O sea, uno es no aparentes, o sea, no quieras aparentar en el tema financiero y ser lo más consciente posible de dos cuestiones muy básicas. ¿Cuántos ingresas y cuánto egresas? Es como la única parte que yo diría, ten esa claridad
muy consciente de cómo estás parado, porque al final los financieros y como finanzas, tienes que checarte como el doctor, hay que ver cómo estamos de porcentaje de glucosa y cómo nos sentimos. Al igual creo que tienes que checarte en tus temas financieros. Y un consejo es, sé muy sincero contigo mismo. O sea, sé congruente pues sé congruente con la vida que quieres vivir y creo que no tienes que estar atado al dinero ni a nada material, porque al menos yo, no sé tú, yo no quiero ser el más rico del panteón. Entonces, disfrutarlo conscientemente y buscar estrategias para que sea más óptimo el tema del dinero, ¿no? Y pedir ayuda. No está mal hablar de dinero. Hablen de dinero con sus amigos, con sus papás, con sus novias. Es la segunda causa de divorcio y creo que yo me he topado con una cantidad de personas que por miedo no dicen cómo está su situación y se ahogan ellos mismos, ¿no? Y lean bien. Si tienen una tarjeta de crédito, vean cuál es el CAT. Hay CATs del 100, 120, el costo anual total es altísimo. Hay que ver maneras de ser más eficiente con tu dinero. Principalmente, pues tengan una buena relación con la lana. Creo que es algo que tenemos que tenerla todos, porque es de las pocas cosas que tenemos en común los millones de mexicanos que somos en este país, ¿no? Excelente, Chemita. Y eso me lleva a la segunda duda, que es un problema que yo veo, ¿no? Y si quieres te doy un poco de contexto antes de entrar en materia, pero cuando empecé el podcast, lo que me di cuenta es que un gran problema en México es el tema de la jubilación para la gente que empezó a trabajar después del 97, ¿no? La generación Sí. Afore, que es gente menor a 50 años en México, ya no va a haber pensiones y ahorita como que el esquema es a través de Afores y supone que tu patrón aporta el 8.5% de tu ingreso en Afore y eso no te va a llevar muy lejos cuando cumplas 65 años y es un problemón si no empezamos a tomar las riendas de nuestras finanzas y ser responsables desde ahora, ganando más, gastando menos, invirtiendo más y teniendo estos presupuestos. Entonces, como que el podcast iba alrededor de ese problema en particular que me fascina y me encanta, pero a medida que he avanzado en este camino, también he identificado un segundo problema que me asusta aún más. Y ese es el que quiero hablar contigo. Y es el mundo financiero está creciendo en México, en América Latina, del mundo. Y la forma en la que crece es colocando créditos o financiamiento a personas que antes no tenían acceso a créditos o financiamientos porque el banco no les prestaba, porque el banco necesita cierto nivel de seguridad que le van a repagar para prestar. Y ahora los créditos son más fáciles en acceso, siguen siendo carísimos y tienen montos más pequeñitos. Pero a mí, ¿por qué me preocupa? Porque digo, uy, ahora es más fácil para una persona ignorante y ambiciosa de generar o de tener acceso a dinero y ahí en lugar de generar de ese acceso usarlo para generar, lo usan para gastar. La Y gasto. entonces ese gasto con crédito lo que genera es que estés pagando mucho más por lo que sea que estás comprando que lo que pagarías si lo pagaras de contado. ¿Y por qué lo hacen así? Pues porque no tienen la liquidez o no tienen el dinero para comprar lo que sea que están comprando, entonces están financiando, pero eso lo que está generando es una deuda que parece bola de nieve, o sea, se va a ir haciendo más y más y más grande y me da mucho miedo de que mucha gente con estos nuevos esquemas de crédito fácil, pues se queden estancadas en una vida de toda su vida va a girar alrededor de pagar los créditos que tomaron cuando no estaban conscientes de la implicación de eso y cuando no leyeron el costo anual total, etcétera. Y me asusta mucho, Chema. Y tú que estás en ese tema de asesorar personas por un lado, pero también de colocar créditos por el otro, y yo sé que no lo colocas a cualquier tipo de persona, es otro segmento al que vas. Claro. Pero ¿qué opinas de esto? Porque a mí me tiene verdaderamente preocupado y no quería dejar de hablarlo. No, hombre, haz de cuenta que acabas, no sé si alguien te platicó o cómo diste con eso, pero yo ahorita dentro de Mascred estoy haciendo un proyecto que se llama Mascred Social, en la cual ya estamos funcionando, ya hicimos la primera colocación de múltiples créditos, nos estamos acercando a diferentes empresas, empresas con obreros que no tienen acceso a crédito o que si tienen acceso a crédito tienen acceso a este tipo de financiamientos, que digo, no voy a decir el nombre de la empresa, pero que tienen CATs hasta del 500% anual. Y cada vez, que te voy a decir algo, nosotros somos responsables de también estar financiando estas fintechs y estas empresas que dan costos tan altos a la gente que nada más
estamos perjudicándolos más, ¿no? Entonces, Masked Social nace de una necesidad que yo lo vi. No te platiqué mucho de la historia de mi nana, la cual de hecho fue la razón también principal la cual empecé todo el tema de inversiones, pero una persona que estuvo conmigo durante 50 años, yo veía que tiene acceso a créditos altísimos, con tasas del 100, 120%, ¿no? Entonces, me da mucho coraje, y qué coraje que la gente que tiene más dinero pues pueda acceder, y de hecho el modelo económico está mal distribuido, ¿no? Y tú mismo lo dijiste, la gente con más dinero a lo mejor puede ir a Costco a comprar un queso enorme y que va a estar más barato, y a lo mejor la gente que no tiene no va a la tiendita, compra un quesito así que ponderadamente le sale mucho más caro, ¿no? Entonces, Market Social nace de esa necesidad, y ahorita estamos dando financiamientos con tasas bajas, pero no solo tasas de darles dinero, sino acompañarlos a este proceso, ¿no? Ahorita estoy reestructurando diferentes deudas, y estoy dando una tasa más o menos como del 17% anual. Esto con el afán de que ellos sí tengan un costo financiero, obviamente amortizarles los pagos, pero que sean conscientes de dónde están colocando su dinero. Porque yo muchas veces me he topado que estas personas tienen pues deudas la gente no sabe ni siquiera qué es el pago mínimo, ¿no? Entonces pagan ese mínimo que están pagando intereses y conlleva una rueda brutal, y nosotros los jóvenes le vemos más valor agregado pedir un crédito para irte a un viaje que pedir un crédito para hacer algo productivo. Entonces yo estoy buscando que estos créditos sociales que estoy dando sean para algo productivo. Por ejemplo, le prestamos a un peluquero para que abriera su peluquería, bueno, para que ampliara su poquito su peluquería, que él estaba financiado con un primo suyo, pues que es agiotista, que le estaba cobrando el 5% semanal, ¿no? Le prestaron 50,000 pesos y él estaba pagando 2,500 pesos cada semana, que para él a lo mejor no se le hacían mucho porque lo generaba, pero dices, es absurdo el cómo todo el sistema financiero, desde el informal hasta el formal, ha llevado a cabo estas tasas. Entonces es un proyecto muy ambicioso que me encantaría irlo llevando cada vez más. De hecho, creo que tú vas a ser el indicado para que me puedas ayudar ahí con el proyecto de educación. Pero entonces sí, mi postura es que nosotros mismos también tenemos que ser muy transparentes, y cuando nos sentemos con estos directores y este mundo de crear créditos más simples y accesibles y rápidos, pero con esos costos, pues ser muy congruentes y también pues cuestionarlos, ¿no? O sea, creo que tenemos que tener una economía más justa. Y no estoy hablando de un modelo socialista, estoy hablando de un modelo de distributismo capitalista, ¿me entiendes? Que, por ejemplo, en la doctrina social de la Iglesia, con el Papa León, no me acuerdo en qué siglo, en Alemania usaban este modelo económico que era el distributismo. Creo que cada vez nos estamos alejando más de eso, en el cual menos personas o sea, más personas tienen menos y menos personas tienen más. Y estamos haciendo nada más que esa brecha se haga mucho más grande, y en vez de educarlos, nada más le estamos soltando dinero con estas instituciones, ¿no? Entonces, creo que tu proyecto que estás haciendo, y felicidades, es lo más fundamental, educar y acompañar, acompañar con un crédito y acompañar de la manera más ética posible, ¿no? Involucrarnos también nosotros en esa parte, y pues por eso mismo estoy haciendo ese proyecto de Masked Social. Va bien, te digo que traigo mis primeros créditos colocados y espero que poco a poco pueda salir de la mejor manera, ¿no? Porque pues no hay que mentirle a las personas. Tú te vas a todas estas financieras que la están rompiendo, y Zapis y Sofomes, pero pues vete a las letras chiquitas y sí da coraje. Al menos a mí sí me da coraje que tenga que pagar los platos rotos cuando ellos son los que menos pues, tienen acceso a, ¿no? ¿Y tú crees que al final, o sea, antes se hablaba como que la banca o la industria financiera era la que generaba el crecimiento de motor económico, ¿no? Porque pues, como que le prestabas a emprendedores o empresarios para que crearan más empleos y más ventas y como que era el motor. Ahora con este tipo de financieras donde vas a la base de la pirámide de forma, pues que se puede prestar a ser Agresiva. irresponsable y cara, eh, ¿tú crees que eso es un motor social o un cáncer social o cómo no quiero ser blanco negrista, ¿no? Pero tú cómo lo... Sí, a ver, al final hay matices. A mí me encantaría que hubiera un mixto de las dos. O sea, el 50% del fondo que tiene hoy, por ejemplo, BVA en México, está a tasa cero, que pudieran ellos reducir su costo para las personas, ofrecerles opciones de inversión. Y también estas
estos proyectos de financiamiento sociales que son buenísimos, pues que también tengan un poquito más de criterio ético para poder lograr un impacto más real y que no piensen nada más en sus KPIs de rentabilidad o sus X de crecimiento pues para ser más justos, creo yo. Entonces, mi respuesta sería que tuviera que ser un mixto en la cual sí, creo que la banca es algo esencial. El banco yo siempre he dicho que a veces es un mal necesario, pero también este nuevo actor que sí se involucre con bases de banco y tasas y otras cosas, pero con esta parte más social, ¿no? Entonces tendría que haber ahí un vínculo interesante que ojalá y se pueda estar logrando, pero al final, pues todos somos responsables de lo que vivimos y cómo lo hemos vivido. 100% de acuerdo, mi Chema. Y creo que la tercera pata es la parte de gente como nosotros ayudar a educar financieramente para Sí. que la gente no sea ignorante, ¿no? Que En eso ese vale sentido. oro, eso vale oro. Yo, aquí voy a hacer una pausa para promocionarme. Yo todos los jueves de 8 a 9 estoy en la radio en 91.5 FM, ahí en Guadalajara, para dar tips financieros y para que la gente pueda hablar de sus negocios, para que puedan estar tranquilos y que ellos tengan la seguridad de que la gente, como financieros, sí queremos ayudarlos, sin ninguna necesidad de querer cobrarles algo, ¿no? O sea, que tengan claridad de la misma ventaja que yo tuve, que al final, hoy en día, Oscar, eso sí te voy a decir, cada quien es responsable del cómo se educa y el cómo se forma, porque hay muchísimo acceso a la información y cada quien puede leer ahorita un libro, puede leer, se puede meter a ChatGPT, preguntar lo que sea y hay un sinfín de información que cualquier asesor te lo puede dar. Me encanta, Chemita. Oye, pues ahora sí creo que cubrimos todos los temas. ¿Algo más que quieras agregar? No, 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 ya, muchísimas gracias, Oscar. Ya después nos echamos una segunda versión, ya cuando acabes de ser el top of the top ahí en la Sofipo. Me encanta. Y Chema, última cosa, ¿dónde te puede seguir la gente? Mira, yo te hecho apenas voy a empezar mis redes personales que se llaman Finanzas con Chema en Instagram y ya voy a empezar a ser más público porque ahorita mi Instagram es privado, pero si no en LinkedIn también como José María Nájera y ahí me pueden estar buscando, me pueden escribir encantado de la vida y yo de verdad siempre contesto de lo que pueda. Cada vez me voy a hacer más público y creo que hay mucho mensaje por compartir y mucha gente que ayudar. Ahí te voy a pedir asesoría y apoyo, mi querido Oscar. Encantado. Pues te mando un abrazo, Chemita. Muchas gracias. No, hombre, ahí estamos al pendiente, Oscar. Gracias, ¿eh? Gracias por escuchar Caminos de Libertad Financiera. Yo soy Oscar Austria y antes de que te vayas, te quiero pedir que si te gustó este episodio, ayudes a aumentar su impacto compartiéndolo con personas en búsqueda de educación financiera e inversiones seguras. Y no olvides darle clic a seguir en Spotify o Apple Podcasts para enterarte de cada nuevo episodio.